Mentiras sobre mentiras. Vi algunos nombres que ni siquiera eran de Cepra, y no todos eran miembros del gremio. Dime, ¿qué estás haciendo realmente? Cuestioné, la sospecha arrastrándose en mi voz. Albert dejó escapar un suspiro de cansancio, su cansancio era evidente. ¿Por qué no empezamos desde el principio entonces? Él sugirió. Mi nombre es Albert. Soy lo que se podría llamar alguien con mucho dinero. Compré el gremio de Masia hace 3 meses y actualmente estoy trabajando en un proyecto que requiere la ayuda de numerosos aventureros y adquisiciones importantes de tierras, reveló, aunque vagamente. ¿Qué proyecto? Presioné, ansioso por obtener más información. Todavía no somos tan buenos amigos como para compartir este tipo de cosas, ¿verdad? Reflexionó Albert, con una sonrisa críptica jugando en sus labios. ¿Qué quiso decir con todavía no? De todos modos, para este proyecto, estoy viajando a través de los 3 reinos, y Kla, a quien debes conocer, me proporcionó una lista de candidatos potenciales que podrían serme útiles en el futuro, basándose en sus conexiones, explicó Albert. Más. Para mi sorpresa, conjuró un pequeño portal a su lado, pero en lugar de algo dramático, simplemente sacó una venda del mismo. ¿Y esa lista tenía mi nombre? Pero eso no significa que tú tengas. Comencé, pero una vez más, Albert me interrumpió antes de que pudiera terminar mi oración. Sí, lo sé. Pero cuando Kla me entregó la pila de hojas de candidatos de todas partes, sacó la tuya con mucho más cuidado, dijo Albert, con los ojos enfocados mientras comenzaba a envolver el vendaje alrededor de su abdomen por su cuenta. Kla me dijo específicamente que tuviera cuidado contigo, Ron Hilton, continuó Albert, apuntándome directamente con la mirada. Mencionó que usted es una persona bastante inteligente y que podría sernos útil. Con el vendaje asegurado, terminó su explicación. ¿Por qué yo? Repetí, todavía desconcertado por mi participación en los planes de Albert. Cal, ¿lo recuerdas? Kla te ha estado vigilando desde entonces, me recordó Albert, refrescando mi memoria de algo que había olvidado hace mucho tiempo. Mi mente volvió a ese incidente con Cal y sus matones. Cuando entré al gremio al día siguiente, pude sentir que el viejo Kla sabía sobre mi papel en su desaparición. Sin embargo, en lugar de exponerme, permaneció en silencio, ofreciéndome una sonrisa de complicidad desde detrás del mostrador de recepción. Fue como si me hubiera dejado libre esa vez, sabiendo que podía utilizarme para sus propios fines. Entonces, ¿estás tratando de adquirir tierras para abrir sucursales del gremio de Masia en los 3 reinos, mientras reclutas aventureros simultáneamente? Resumí, esperando confirmar el alcance de los planes de Albert. ¿Cómo supiste? Exclamó Albert, claramente sorprendido por mi acertada deducción. No es tan difícil de comprender, respondí con indiferencia, enmascarando el hecho de que era más que nada una suposición. Albert me miró con un nuevo interés y su mirada se detuvo en mi rostro. Su intensidad me hizo sentir un poco incómodo. ¿Qué? Pregunté, incapaz de ignorar su mirada penetrante. Nada, solo pensé, ¿qué razón tenía el abuelo?, se rió Albert, su tono lleno de diversión. De todos modos, cuando te vi aquí, de todos los lugares, no pude evitar sentir curiosidad. Quería acercarme a ti y charlar, pero ahora mira dónde estamos, reflexionó, con un toque de ironía en su voz. ¿Entonces no estabas tratando de hacerme daño? Pregunté, buscando una aclaración. Diablos, no. Todo lo que quería era charlar contigo, conocer el tipo de persona que eres. Pero no eras precisamente hablador, así que me di por vencido y regresé a mi habitación del hotel. Y cuando entré, ¡bam! Ahí estabas, revisando mis cosas como un ladrón. Todavía mantuve la calma y te pregunté si habías terminado de husmear, pero entonces empezaste a atacarme, explicó Albert, con su irritación evidente en su tono. Es sorprendente ver lo expresivo que puede ser, o tal vez simplemente no estoy acostumbrado a personas expresivas. Me recliné en mi silla, sintiendo una sensación de vergüenza invadirme. Me di cuenta de que me había vuelto demasiado paranoico y olvidé que otras personas también tienen sus propias vidas. Fue injusto por mi parte suponer lo peor de Albert sin las pruebas adecuadas. Espera un minuto. Interrumpí mi momento de vergüenza mientras lo miraba. Cuando te conocí, no sentí ningún rastro de maná en ti. Pero ahora, es como si estuvieras lleno de él. ¿Cómo? Oh, eso es porque, bueno, responderé si me prometes algo, dijo Albert, deteniéndose mientras hacía una demanda. ¿Qué tipo de promesa? Pregunté, ya teniendo una idea de lo que iba a preguntar. Ayúdame con mi proyecto, respondió Albert sin rodeos. No, respondí sin dudarlo. Capítulo 128 Lograr. Albert pareció desconcertado por mi firme negativa a ayudarlo. Su rostro se volvió severo y sus cejas se fruncieron con frustración.
No, no planeo ayudarte, reiteré, mi voz firme. ¿Y por qué es eso? Cuestionó Albert, su tono mezclado con una mezcla de curiosidad y molestia. No quiero involucrarme en nada ilegal, dije claramente. Puede sonar hipócrita viniendo de alguien como yo, pero la verdad es que no quería verme envuelto en ningún negocio turbio. ¿Ilegal? No hay nada ilegal. Exclamó Albert, su voz subiendo de volumen mientras se levantaba de su silla. Jaja, como si no supiera qué están haciendo esos sindicatos del Reino Grab, ¿verdad? ¿Y qué hay de sobornar a los funcionarios de la corte? Parece que tú tampoco estás familiarizado con eso, dije sarcásticamente, formando una sonrisa astuta. En mi cara. ¿Qué cómo? No es, ¿qué diablos? Albert pareció desconcertado, sus palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta. Murmuró de manera incomprensible mientras intentaba procesar mis palabras, pero pronto sus ojos se volvieron agudos. ¿Cómo supiste que esos son sindicatos criminales o que las personas en mis contactos son funcionarios de confianza del Reino Grab? El aura de Albert cambió, como si realmente me estuviera interrogando y cada vez más molesto. Bueno. Me quedé imperturbable por su intensidad. Todavía no somos tan buenos amigos como para compartir ese tipo de cosas, ¿verdad? Respondí, manteniendo una conducta tranquila y serena. Albert pareció desconcertado por mi respuesta. Hizo una pausa por un momento, su expresión se suavizó al darse cuenta de la verdad en mis palabras. Tienes razón, admitió, su tono ahora es más mesurado. No somos lo suficientemente cercanos como para compartirlo todo. Pero puedo asegurarte que mis intenciones no son tan siniestras como podrías pensar. Levanté una ceja, escéptico ante su afirmación. ¿Y cuáles son tus intenciones entonces? Ilumíname. Albert asintió y su mirada se encontró con la mía con nueva determinación. Entiendo. Haré todo lo posible para demostrarte que mis intenciones son genuinas y honorables. Él sonrió, pero la duda aún persistía. En mi mente. ¿Qué tan buen actor era este tipo? El silencio nos envolvió mientras nos mirábamos torpemente, sin saber qué decir o hacer a continuación. ¿Y ahora qué? Albert rompió el silencio en busca de orientación. Dejé escapar un suspiro y sentí una repentina oleada de dolor recorriendo mi cuerpo. El momento no podría haber sido peor. ¡Qué embarazoso! Mientras me miraba a mí mismo, el dolor se intensificó. Mi mano izquierda sufrió la peor parte del daño, con la piel casi despegada, dejando al descubierto músculos en carne viva y sangre. Fue desde el momento en que Albert me sacó de la grieta espacial. No lo noté por otras cosas. Supongo que tendré que ocuparme de esto, dije, con un dejo de molestia en mi voz. Cuídate, Albert. No me hagas silenciar al gremio. Maestro del gremio. Dicho esto, me di vuelta para salir de la habitación, agarrando mi mano herida. La expresión de Albert cambió a una de preocupación. Espera. Déjame ayudarte, ofreció, su tono era sincero. Hice una pausa, considerando su oferta. No, esto está bien, respondí con desdén mientras caminaba hacia el final de la ventana rota. Ren. Albert me llamó por última vez. Solo recuerda, si necesitas ayuda, pregúntame. Sus palabras cayeron en oídos sordos cuando decidí ignorarlo. Bola de humo, llamé para, el parásito, sé que estás aquí. Salté desde allí y pronto sentí que alguien me abalanzaba en medio del aterrizaje. Bueno, parece que lo has pasado mal, princesa. Dijo Blas ya que no nos tomó ni un segundo desaparecer de ese lugar directamente hacia adelante unos cientos de metros en el cielo donde nadie podría vernos en esta noche nublada. Miré asombrado cuando Blas, en su majestuosa forma felina, descendió en picado desde el cielo y me atrapó entre sus garras. Me encontré suspendido en el aire, mi cuerpo acunado firmemente contra su elegante pelaje negro. La sensación era estimulante, el viento silbaba en mis oídos mientras atravesábamos el cielo nocturno. Creo que deberías echarle un vistazo a... Blas maniobró sin esfuerzo por el aire, sus alas deslizándose con gracia y poder. El mundo debajo de nosotros parecía en miniatura, con las luces de la ciudad brillando como estrellas en la distancia. Nos elevamos más alto, ascendiendo a una altura donde las nubes nos abrazaron, envolviéndonos en su brumoso abrazo. Acostada sobre la ancha espalda de Blas, me maravillé ante la impresionante vista. El cielo nocturno se extendía infinitamente arriba, adornado con un tapiz de estrellas que brillaban y bailaban. El aire fresco rozó mi piel, trayendo consigo una sensación de libertad y posibilidad. Compré algunas pociones curativas en la tienda y me las tragué antes de responder, sí, llévame a una taberna por ahora, saldremos de este lugar a primera hora de la mañana. Guiados por los agudos instintos de Blas, navegamos por el cielo nocturno, invisibles para los que estaban abajo.
Confié implícitamente en sus habilidades, sabiendo que nos llevaría a nuestro destino con precisión. La taberna, un santuario en la bulliciosa ciudad, esperaba nuestra llegada y ofrecía un refugio temporal donde podíamos reagruparnos y planificar nuestro próximo movimiento. Punto de vista de Albert. Hey, espera. Corrí hasta el borde de la ventana rota, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pero para mi sorpresa, Van Helton no estaba a la vista. Había desaparecido en la noche sin dejar rastro. ¿Cómo? Murmuré, mi mente dando vueltas por la confusión. Este encuentro me había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Cómo logró escapar tan rápido? ¿Por qué rechazó mi oferta de ayuda? ¿Cuál fue su verdadero motivo? La frustración brotó dentro de mí mientras repetía los eventos en mi mente. Van Helton era una figura enigmática, envuelta en un velo de misterio. Desde el momento en que lo conocí, despertó mi curiosidad y despertó mi interés. Pero ahora se me había escapado de entre los dedos, dejándome con una persistente sensación de inquietud. Me apoyé contra el marco de la ventana, contemplando el oscuro paisaje urbano de abajo. Las calles estaban llenas de actividad bulliciosa, ajena a la agitación que asolaba mi interior. No podía deshacerme de la sensación de que Van Helton era más de lo que parecía. Todavía no podía entender los misterios que rodean a Van Helton. ¿Cómo poseía conocimiento de cosas que se mantenían en secreto para el mundo entero? Desafió la lógica y la razón, dejándome aún más intrigado por su naturaleza enigmática. Pero lo que realmente me sorprendió fue su resistencia y su naturaleza aparentemente invulnerable. A pesar de haber sido sacado con fuerza de una grieta espacial, una experiencia que debería haberle causado un dolor insoportable, no mostró signos externos de malestar. Era como si poseyera una extraordinaria resistencia y control sobre su propio cuerpo. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Van Helton no era un individuo común y corriente. Había algo extraordinario en él, algo que lo diferenciaba del resto. Quizás era su excepcional fuerza física y mental, o quizás había algo más profundo, un poder o habilidad oculta que poseía. Y maldita sea, gemí, sintiendo un dolor agudo mientras con cautela me quitaba el vendaje de mi abdomen. La herida en sí estaba sanando bien y ya había tomado medidas para filtrar el veneno de mi cuerpo. Pero lo que realmente me asustó no fue la herida ni el veneno, sino el impacto del poderoso puñetazo que me había asestado Van Helton. En todos mis años como luchador experto, nunca había experimentado tal fuerza. Fue como si hubiera canalizado toda su fuerza y la hubiera desatado en ese único golpe, rompiendo dos de mis costillas. La intensidad del golpe no se parecía a nada que hubiera encontrado antes, dejándome asombrado y algo aprensivo. Pensar que Van Helton, alguien que parecía estar por debajo de mi nivel, poseía un poder tan puro fue una comprensión aleccionadora. Me hizo cuestionar el verdadero alcance de sus habilidades y de que era realmente capaz. Madre, parece que tu hijo podrá conquistar, susurré, mirando al cielo. La luna aún no había salido y la oscuridad envolvió el mundo a mi alrededor. El gremio de Masia no es solo un medio para lograr un fin, sino un símbolo de mis aspiraciones, declaré con la voz llena de determinación. Se elevará hasta convertirse en el gremio más importante del mundo, porque es a través de su éxito que lograré lo que por derecho me pertenece. Respiré profundamente y decidí descubrir la verdad. Profundizaría en su pasado, sus conexiones y sus intenciones. Había una razón por la que llamó la atención. Sion de Cla, el anciano que me había asesorado y me había confiado el gremio de Masia. El mundo será testigo del surgimiento del gremio de Masia, susurré, y sabrán el nombre de Albert, el maestro del gremio que forjó su camino hacia la grandeza. Silencio. ¡Qué asco! Eso fue vergonzoso. Me estremecí al instante ante mis propias palabras, pero aún así es lo que es. Capítulo 129. Una maldición. Año, 1738. Fecha, 26. Mes, solarizar. Hora, 7 de la mañana. Dentro de una opulenta cámara adornada con intrincados diseños, cada detalle irradiaba elegancia y grandeza. La habitación emanaba un aura de lujo y refinamiento, envolviendo los sentidos en un tapiz de indulgencia. En el centro de la habitación había una cama majestuosa, cuyo marco ornamentado llamaba la atención. La carpintería en madera meticulosamente elaborada mostraba intrincados tallados de criaturas míticas y enredaderas entrelazadas. El sedoso dosel, que caía en cascada desde el techo, creaba un refugio íntimo dentro de la vasta extensión de la cámara. Mientras las dos figuras yacían sobre el suntuoso colchón, la cama emitía un suave crujido, susurrando secretos de encuentros pasados y noches apasionadas. El peso de sus cuerpos hizo que el colchón cediera, envolviéndolos en un capullo de comodidad. ¡Ja, ja! Jadeó el hombre debajo de la manta terciopelada, con la respiración pesada por el cansancio. Gotas de sudor brillaban en su frente, evidencia de la ferviente pasión que las había consumido.
Ang, no príncipe, no tan rápido. Cuando el hombre comenzó a mover sus caderas con más violencia, las mujeres que estaban debajo lloraron de angustia. Sus ojos estaban desenfocados mientras jorobaba como una bestia, como si intentara devorarla por completo. No puedo, allá no. Duele. Ang nunca esperó sentir tanto dolor cuando aceptó el trabajo de alimentar las demandas sexuales del príncipe, y las lágrimas comenzaron a correr por ella. Mejillas mientras lloraba de angustia. El hombre con cabello rojo fuego y ojos rojos penetrantes, su rostro parcialmente oculto por una máscara blanca, no era otro que el primer príncipe del Imperio Estia. Aarón Adiel Belcro. Famoso por su personalidad, se había ganado la reputación de ser un notorio mujeriego, conocido por su enfoque contundente y agresivo hacia ellos. Ang gimió cuando la sangre de la vagina de la prostituta se partió por toda la sábana blanca mientras ella gemía de angustia. No era la primera vez que estaba con alguien duro, pero la forma en que era el príncipe Aarón, como si lo odiara, odiaba a la persona frente a él, y solo quería matarla en el medio del acto de placer. Fue anoche, uno de los guardias reales vino al burdel del centro de la capital imperial y preguntó si alguien estaba dispuesto a servir al príncipe por una noche por una gran suma de dinero. Suficiente para que le durara un año, así que como era la dama más hermosa del burdel, se le dio una oportunidad. Vete de aquí. Mientras rodaba hacia la cama, Aarón maldijo. Como si una oleada de optimismo la invadiera, agarró la sábana mientras luchaba por levantarse. Gimió angustiada al sentir que le palpitaba la entrepierna, toda el área destruida, la sangre se veía asquerosa, ¿y su pierna? Eran absolutamente inútiles en ese momento y no podía simplemente usar mana para mejorarlos. La señora cayó de la cama y aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Aarón, aparentemente fatigado, se cubrió los ojos con la mano, sin prestar atención a su caída. Arrastrándose a cuatro patas, la dama salió de la habitación, dejando rastros de sangre en el prístino suelo de mármol. Tan pronto como la mujer salió del dormitorio, Aarón se puso de pie. Apretando los dientes, se quitó la máscara que había ocultado la parte izquierda de su rostro, revelando un marcado contraste entre los dos lados. Ella era terrible, resopló Aarón con frustración. Su lado izquierdo mostraba el rostro de una quemadura devastadora, desfigurando sus alguna vez hermosos rasgos. Era como si dos personas distintas estuvieran grabadas en su rostro, un lado parecido al de un príncipe noble, mientras que el otro exudaba la apariencia grotesca de un monstruo. Hacer clic. Príncipe, resonó una voz mientras unos pasos se acercaban, invadiendo su privacidad sin permiso. Flip. Creo que deberías echar un vistazo a... Rápidamente, se puso una máscara para ocultar su rostro lleno de cicatrices, una visión que consideró indigna de la mirada de nadie. Era su vulnerabilidad, una debilidad que decidió proteger del mundo. Aparte de su familia inmediata, nadie en la corte real ni en todo el imperio Estia sabía la verdadera razón detrás del constante enmascaramiento del príncipe. Todo lo que vieron fue a un hombre considerado indigno de la corona, conocido por su arrogancia y naturaleza tiránica. A sus ojos, él era alguien que no merecía vivir. ¿Qué pasa, Kaelia?, preguntó, con la mirada fija en otra parte, mostrando poco interés en la mujer que acababa de entrar. Kaelia, una joven de 19 años, poseía una apariencia llamativa con su brillante cabello azul cayendo en cascada hasta su cintura. Sus penetrantes ojos azules tenían un brillo de determinación, complementando sus rasgos afilados. Vestida con una armadura plateada pulida, exudaba un aire de nobleza y fuerza, lista para cumplir con sus deberes como un caballero de buena reputación. El rey desea verte, primer príncipe, respondió Kaelia lacónicamente, sus palabras carecían de calidez o consideración hacia el joven que tenía delante. Cada vez que lo veía, sentía una oleada de disgusto en su interior, rechazada por sus acciones. A diferencia de Aarón, a quien consideraba inferior a los gusanos que se arrastraban en las profundidades del infierno, Kaelia provenía de un linaje caballeresco de buena reputación. Tenía sus propios deberes, su propia vida, hasta el día que fue asignada como guardia personal del primer príncipe. Conocía a Aarón desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que se convirtiera en la persona que es ahora. Pero para ella, él se había convertido en nada más que una presencia asfixiante. Estar cerca de él era como estar atrapada en una atmósfera sofocante, como si el aire se hubiera enrarecido, dificultándole la respiración. Incluso cuando entró en la cámara, Kaelia no pudo evitar sentir una punzada de lástima por la mujer que se había marchado antes que ella. Las manchas de sangre que quedaron fueron un espectáculo espantoso. Fuera. Iré cuando quiera, Aarón despidió al caballero sin dedicarle una segunda mirada. Kaelia sintió una oleada de alivio al saber que no tendría que soportar más su repugnante presencia. Con una rígida reverencia, salió apresuradamente y lanzó una última mirada a su amiga perdida hace mucho tiempo.
Después de que Caelia se fue, Aarón se levantó de la cama y se dirigió a la cámara del baño. Mientras contemplaba su reflejo en el espejo, sus dedos trazaron el intrincado tatuaje de una serpiente enroscada alrededor de su cuello. Con una expresión amarga, murmuró para sí mismo, verdaderamente un individuo repugnante, de hecho. Habían pasado unos días desde su regreso de la Academia Imperial y Aarón se deleitaba con la libertad de satisfacer sus deseos carnales sin las limitaciones de la vida académica. Sin embargo, había llegado el momento de regresar. Adam Stales, lo mataré por robar. La voz de Aarón se apagó cuando su atención se vio abruptamente atraída por un fenómeno peculiar que se desarrollaba en su bañera. Un pequeño tornado comenzó a formarse, arremolinándose con intensidad. ¿Qué? Exclamó Aarón, poniéndose rápidamente la máscara para ocultar su rostro lleno de cicatrices. Asumió una postura defensiva, preparado para cualquier cosa que pudiera surgir del remolino. A medida que el tornado de aire siguió creciendo, comenzó a absorber el agua de la bañera, adquiriendo una forma discernible. El remolino de aire se transformó gradualmente en el rostro etéreo de un rostro de mujer. Surgieron rasgos delicados, enmarcados por volutas de aire brumoso. Sus ojos brillaban con un brillo sobrenatural, cautivador y enigmático. La mirada de Aarón se centró en el rostro espectral de la mujer, su corazón latía con anticipación. ¿Quién era ella y qué buscaba dentro de los confines de su cámara? Oh, ahí estás. La dulce voz resonó desde el rostro. Fus. Cuando Aarón rápidamente conjuró una espada de viento y la lanzó hacia el rostro etéreo, esperando cortar la conexión, su ataque atravesó la aparición. Para su sorpresa, la pala de viento chocó contra la pared detrás del espectro, provocando una pequeña explosión de polvo y escombros. Los ojos de Aarón se abrieron con asombro al darse cuenta de que su ataque no había logrado disipar la misteriosa presencia ante él. La forma etérea de la mujer permaneció ilesa, su expresión sin cambios. Imposible, murmuró Aarón, su voz teñida con una mezcla de frustración e incredulidad. Había subestimado el poder y la naturaleza de esta enigmática entidad. Ups, no me digas que estabas intentando dañar a la diosa del viento, con un simple hechizo de viento, el rostro se rió entre dientes de una manera seductora. Aarón dio un paso atrás, intentando crear distancia entre él y la aparición. Sin embargo, su retirada se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de que había retrocedido hacia un espejo. Extendió su brazo izquierdo y sus delicados dedos se extendieron hábilmente para quitarle la máscara a Aarón. A pesar de sus intentos de mantenerla firmemente en su lugar, su toque fue insondablemente poderoso y le quitó la máscara sin esfuerzo. Expuesto y vulnerable, el rostro lleno de cicatrices de Aarón ahora era completamente visible para Hera, la autoproclamada diosa del viento. Aarón Adiel Velcro, soy Hera, la diosa del viento, declaró, su voz con un aire de autoridad y mística. Busco su ayuda. Tomado por sorpresa por su revelación, la respuesta inicial de Aarón fue impulsada por su propio interés. ¿Qué hay para mí ahí dentro? Soltó, incapaz de reprimir su deseo de beneficio personal. Por un momento se olvidó de cuestionar la autenticidad de sus afirmaciones o sus verdaderas intenciones. Después de una pausa momentánea, la mirada de Hera penetró en su alma. Una maldición, respondió ella con tono solemne. Lo curaré, una vez que nuestra tarea esté completa. El corazón de Aarón dio un vuelco cuando el peso de sus palabras lo invadió. ¿Podría realmente ofrecer una solución a la maldición que lo había perseguido durante tanto tiempo? Capítulo 130 Academia. Año, 1738. Fecha, 29. Mes, solarizar. Hora, 7 de la mañana. Mary Klein POV. Ruido sordo. Exhalé, examinando mi entorno después de colocar mis pertenencias en el piso de mi dormitorio. Había regresado a los dormitorios después de mis vacaciones en casa. Hubo un breve periodo de vacaciones antes de los exámenes parciales de la Academia Imperial, durante el cual se nos dio la opción de visitar a nuestras familias. Sin embargo, opté por no ir. Viajar una distancia tan larga y luego regresar me parecía una pérdida de tiempo. Pero entonces, un día, Aram se me acercó con una sugerencia. ¿Por qué no vas a visitar a tu familia?, él dijo. Me burlé de su intento de convencerme mientras él se quedaba y entrenaba en la academia. Sin embargo, para mi sorpresa, mencionó que visitaría el orfanato. Orfanato. Nunca había oído hablar de esto antes. Siempre había asumido que provenía de una familia modesta como la mía, pero resultó que eso estaba lejos de la verdad. Aram se tomó su tiempo para explicarme la importancia de atesorar el tiempo con mi madre y estuve de acuerdo con él. Fue un cambio extraño en nuestra dinámica. Siempre lo había visto como mi rival, pero ahora lo sentía diferente. Tal vez estábamos. ¿Amigos? Murmuré, cuestionándome.
De repente, una oleada de calor subió a mi rostro e instintivamente lo cubrí con mis manos para salir de mi aturdimiento. ¡Qué tonto de mi parte! Él es solo mi rival. Grité en la habitación vacía, reafirmando mi creencia. Pero hay algo en él. Algo que lo distingue y le hace sentir como si el mundo girara a su alrededor. Como cuando salvó a Revan, la chica media bestia, de un ataque de ogro. O cuando ayudó a la princesa elfa con sus estudios, a pesar de ser un plebeyo. Incluso es admirado por el presidente del consejo estudiantil. Fue el primer estudiante plebeyo seleccionado para la clase A, una hazaña que no había sucedido en décadas. Y yo fui el segundo. Emite un aura de ser el protagonista de una historia de cuento de hadas, casi como si fuera perfecto. Bueno, a veces puede ser incómodo, pero es entrañable. No, no, no. No quise decir eso. ¿Por qué estoy pensando en él y me avergüenzo? Ha sido así desde que tengo uso de razón. ¿Y por qué todas las chicas de nuestra clase lo rodean? Siempre ha sido frustrante verlo ser tan amigable con todos ellos. Dejé escapar un profundo suspiro mientras reflexionaba sobre cómo han sido las cosas desde que conocí a ese tipo. Hacer clic. La puerta detrás de mí se abrió con un chirrido y una voz familiar exclamó, «Oh, has vuelto». Rápidamente esquivé a la persona mientras ella se lanzaba hacia mí, causando que chocara con el respaldo de nuestra litera. Ruido sordo. No te aferres, Amelia, le dije a mi compañera de cuarto, Elsa Starleaf, que resultó ser una princesa elfa. Si bien la llegada de Elsa a la academia fue recibida con curiosidad e interés, hubo otro estudiante que se unió aproximadamente al mismo tiempo y que no obtuvo la misma recepción positiva. Era prima lejana del famoso príncipe Aaron Ariel Velcro, conocido por su arrogancia y actitud desdeñosa hacia los demás. A diferencia de Elsa, esta chica aristocrática tenía un aire de frialdad a su alrededor. Su comportamiento gélido hacía difícil que otros se acercaran a ella y parecía preferir la soledad a la socialización. Muchos estudiantes encontraron su presencia intimidante y mantuvieron la distancia. Pero, ella es amable con Adam. De repente sacándome de mis pensamientos dijo Elsa. Solo estaba tratando de abrazarte, hizo un puchero, sentándose en el suelo. No pude evitar notar que ella tenía una figura más pronunciada en el área del pecho en comparación con la mía. ¿Por qué me miras así? Da miedo, dijo Elsa, cubriéndose el pecho. ¿Había estado mirando por mucho tiempo? Nada. ¿Cuándo llegaste? Pregunté, tratando de desviar mis pensamientos. El puchero de Elsa lentamente se convirtió en una sonrisa mientras se levantaba del suelo. Creo que deberías echarle un vistazo. Llegué hace poco. Quería sorprenderte, pero parece que estabas perdido en tus pensamientos, dijo, dándome un codazo juguetón. Sacudí la cabeza y forcé una sonrisa, tratando de alejar los pensamientos que habían estado ocupando mi mente. Bueno, ciertamente me sorprendiste, respondí, con la esperanza de llevar la conversación en una dirección diferente. ¿Cómo estuvo tu viaje de regreso a casa? Los ojos de Elsa se iluminaron cuando comenzó a contar el tiempo que pasó con su familia en el reino de los elfos. Habló de sus grandes celebraciones, la majestuosa belleza de sus bosques y la calidez de sus seres queridos. Al escuchar sus animados cuentos, no pude evitar sentir una punzada de envidia mezclada con admiración. Mientras continuaba compartiendo sus experiencias, me di cuenta de que, aunque venimos de orígenes diferentes, Elsa y yo habíamos formado un vínculo único como compañeras de cuarto. Nuestra amistad había florecido en medio de los desafíos y aventuras de la academia. Tal vez, solo tal vez, ser amigo de alguien como Aram no fuera tan malo después de todo. Mary, ¿quieres ir a ver si Aram está aquí? Preguntó Elsa, su interés en Aram era bastante evidente. Entendí por qué ella lo encontraba cautivador. Tenía un encanto que parecía atraer a todos hacia él. No, estoy bien. Descansaré por ahora. Tenemos que ir a la academia mañana, respondí, sentándome en mi litera inferior. Elsa siempre había tenido un poco de miedo a las alturas y a veces actuaba como una niña pequeña. Elsa salió apresuradamente de la habitación y pronto me quedé dormido. Al día siguiente, me dirigí desde los dormitorios a la academia. Los terrenos de la academia eran amplios, acordes con su estatus como una de las instituciones más importantes del mundo. Al caminar por el extenso campus, no pude evitar sentirme asombrado. La academia exudaba un aire de grandeza y excelencia, con sus magníficos edificios y jardines meticulosamente mantenidos. La atmósfera se llenó de una sensación de anticipación mientras los estudiantes se reunían en grupos, participaban en conversaciones y se preparaban para el día siguiente. Los terrenos de la academia eran vastos y abarcaban varias áreas de entrenamiento, aulas y espacios recreativos. Era un crisol de conocimientos y talentos, con estudiantes de diversos orígenes y habilidades mágicas coexistiendo dentro de sus paredes.
La academia siguió un plan de estudios de 3 años, aceptando estudiantes a la edad de 16 años y guiándolos hasta que cumplieron 19 años. El primer año estuvo abierto a todos los estudiantes que pudieran aprobar los exámenes de ingreso. Sin embargo, muchos estudiantes abandonaron después del primer año porque luchaban por hacer frente a las rigurosas exigencias de la academia. Solo los estudiantes más decididos y talentosos quedaron para enfrentar los desafíos del segundo y tercer año. El tercer año era famoso por sus estudiantes excepcionales, a los que a menudo se hacía referencia como bestias absolutas. Estos individuos poseían habilidades y capacidades notables, lo que los hacía destacar entre sus pares. Eran la élite, los que habían perfeccionado sus talentos hasta casi la perfección a través de años de dedicación y trabajo duro. Mientras me dirigía a mi primera clase, una mezcla de emoción y nerviosismo se apoderó de mí. Las elecciones intermedias se acercaban rápidamente y el peso de las expectativas flotaba en el aire. La presión para desempeñarme bien y tener éxito en mis estudios era palpable. Hola María. Escuché que alguien me llamaba y, cuando me volví, vi a Adam agitando la mano. Estaba rodeado por una multitud de estudiantes, en su mayoría mujeres. Oye, lo saludé mientras me dirigía a mi asiento. Mi asiento estaba ubicado atrás, en la última fila del lado izquierdo, cerca de la ventana. Adam se sentó unos asientos delante de mí, delante. Buenos días, me saludó Elsa, mi compañera de asiento, desde mi lado izquierdo. Buenos días, respondí, sacando mis materiales de estudio. Las lecciones sobre teorías mágicas siempre me parecieron tediosas. Estaba más interesado en aprender artes de la espada y convertirme en el mejor espadachín del Imperio Estia, cumplir el sueño de mi padre. Y actualmente estoy clasificado como un mago de 5 estrellas y anticipo que pronto alcanzaré el nivel de 6 estrellas. El dispositivo de medición mágica de la Academia determina tu nivel de competencia mágica. Esto indica que posees un considerable talento y dominio en las artes mágicas. A medida que continúe sus estudios y entrenamiento, es probable que sus habilidades mágicas se desarrollen y progresen aún más. Mary. Elsa me dio un codazo, indicándome que prestara atención. ¿Qué? Susurré, tratando de no perturbar la conferencia en curso. Olvidé preguntar ayer, pero... Elsa hizo una pausa por un momento antes de continuar. ¿Qué pasó con ese tipo, Ren? ¿Lo conociste? Sentí una repentina oleada de inquietud y culpa invadirme. ¿Ren? Por alguna razón, sentí como si me hubiera olvidado de él. La sensación que subió por mi corazón fue fría e inquietante. ¿Por qué no me vio? La pregunta apareció en mi mente de la nada y no pude evitar sentirme frustrado por no haber tenido la oportunidad de conocer a ese bastardo. ¿No se suponía que debía esperar? Me mordí el costado interior de la mejilla, tratando de contener mis emociones, antes de finalmente responder, sí, lo vi. Es un dolor en el trasero tener que lidiar con él. Capítulo 131. ¿Coincidencia? Año, 1738. Fecha, 29. Mes, Solaris. Hora, 7 de la mañana. Punto de vista de Renhelton. ¿Entonces qué está pasando? Le pregunté al guardia hombre bestia frente a mí mientras me escudriñaba con incertidumbre en su mirada. Nada. ¿Puedes pasarme tus documentos de identificación? Preguntó, sorprendentemente educado para un hombre bestia. Aquí. Saqué mi identificación del gremio y se la entregué al guardia. Me lo quitó y fue a consultar con otro guardia de mayor rango, lanzando miradas ocasionales en mi dirección. Me aparté de la fila y me senté en un banco de madera. No quería interrumpir la cola solo por mí. No hicimos nada ilegal durante nuestra estancia en el Reino Reba, ¿verdad, Smokeval? Pregunté, mientras Smokeval se asomaba por mi pequeño bolso de mano que colgaba de mi hombro. Una joven eco cercana chilló de emoción, señalando al gato negro en mi bolso y tirando de la manga de su madre. Bueno, robamos un barco caro tan pronto como llegamos a Prowler's Cove, y también entramos ilegalmente en un prestigioso hotel donde intentaste dañar a un compañero maestro del gremio. Pero aparte de eso, nada ilegal, respondió Blas con sarcasmo. Es cierto que no había dejado exactamente un rastro de evidencia después de esos incidentes. Actualmente, estábamos en la frontera del Reino Reba, camino al Reino de Grab. Desde mi encuentro con Albert, sentí un poco de nostalgia y ansiaba dejar este reino. Habíamos tomado varias rutas para viajar desde Prowler's Cove hasta este punto, intentando ser lo más rápidos posible. Sin embargo, cuando estaba a punto de abandonar el reino, me encontré con una cantidad inesperadamente grande de guardias en el cruce fronterizo. Parecía excesivo para un tratado de paz. Entonces me uní a la cola, pero cuando llegó mi turno, sucedió algo inesperado. El guardia me miró y luego, hizo una pausa. Y ahora aquí estoy, esperando lo que suceda a continuación.
Mientras me sentaba en el banco de madera, los momentos se alargaban y me impacientaba cada vez más. Los guardias parecían estar enfrascados en una discusión seria sobre algo, y de vez en cuando lanzaban miradas furtivas en mi dirección. No pude evitar sentir una sensación de inquietud, preguntándome qué podría estar causando este retraso. Toque toque. Escuché pasos. Finalmente, el guardia regresó con mi identificación del gremio en la mano. Se acercó a mí con una expresión más seria y el ceño fruncido. Me levanté, preparándome para cualquier noticia que me esperaba. Señor, hemos recibido información que genera preocupación sobre sus recientes actividades en el Reino Reva, comenzó el guardia con tono grave. Necesitaremos que nos acompañe para realizar más interrogatorios. Levanté una ceja sorprendido. ¿Preocupaciones? ¿A qué actividades te refieres? El guardia vaciló, intercambiando una breve mirada con su compañero antes de responder. Quiero que nos sigas hasta nuestros superiores. Suspiré para mis adentros, dándome cuenta de la gravedad de la situación. Parecía que, después de todo, mis acciones recientes no habían pasado desapercibidas. Pero ¿cómo habían reunido esta información tan rápidamente? La red de ojos y oídos de este reino debe ser más eficiente de lo que había previsto. Te lo aseguro, no sé en qué estás, pero creo que hay un malentendido, dije con calma, tratando de mantener la compostura. La mirada del guardia se suavizó ligeramente, pero se mantuvo cauteloso. Necesitaremos que nos acompañe ante las autoridades locales. Ellos llevarán a cabo una investigación exhaustiva y determinarán el curso de acción apropiado. Asentí, entendiendo que resistirme solo empeoraría aún más la situación. Dirige el camino entonces. Mientras seguía a los guardias, la chica Neko que nos había estado observando antes continuó mirándonos, con los ojos muy abiertos, se escondió detrás de su madre. ¿Debería matar al guardia y saltar al otro lado de la frontera? Incluso puedo escapar de la prisión si llega el caso, comencé a contemplar mis opciones. Eso no es posible, princesa. Blas suspiró. Creo que deberías echarle un vistazo. Toque toque. Escuché pasos acercándose. Finalmente, el guardia regresó, sosteniendo mi identificación del gremio. Se acercó a mí con una expresión más seria y el ceño fruncido. Me levanté, preparándome para cualquier noticia que me aguardara. Señor, hemos recibido información que genera preocupación sobre sus recientes actividades en el Reino Reva, comenzó el guardia con tono grave. Necesitaremos que nos acompañe para realizar más interrogatorios. Levanté una ceja sorprendido. ¿Preocupaciones? ¿A qué actividades te refieres? El guardia vaciló, intercambiando una breve mirada con su compañero antes de responder. Tendré que pedirte que nos sigas hasta nuestros superiores. Suspiré para mis adentros, dándome cuenta de la gravedad de la situación. Parecía que, después de todo, mis acciones recientes no habían pasado desapercibidas. Pero ¿cómo habían reunido esta información tan rápidamente? La red de informantes de este reino debe ser más eficiente de lo que había previsto. Te lo aseguro, parece haber un malentendido, dije con calma, tratando de mantener la compostura. La mirada del guardia se suavizó ligeramente, pero se mantuvo cauteloso. Necesitaremos que nos acompañe ante las autoridades locales. Ellos llevarán a cabo una investigación exhaustiva y determinarán el curso de acción apropiado. Asentí, entendiendo que resistirme solo empeoraría aún más la situación. Dirige el camino, entonces. Mientras seguía a los guardias, la chica Neko que nos había estado observando antes continuó mirándonos, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Se escondió detrás de su madre, como si no estuviera segura de lo que estaba pasando. Luego me llevaron a una oficina cercana, cuya atmósfera estaba llena de olor a tinta y papel. La oficina parecía normal, con varias personas diligentemente absortas en su papeleo. El sonido de los bolígrafos al rascarse y el movimiento de papeles creaba una sinfonía de eficiencia burocrática. Cuando entramos, una mujer joven con un elegante uniforme pasó apresuradamente, sus pasos apresurados mientras luchaba por equilibrar una gran pila de papeles. Era una tarea precaria, y algunas hojas se deslizaron desde arriba, revoloteando por el aire antes de aterrizar en el suelo. Mis ojos vieron los carteles criminales expuestos que yacían esparcidos por el suelo. Entre los carteles logré vislumbrar 3, aunque 2 estaban volteados, ocultando su contenido a mi vista. El cartel visible mostraba a un hombre bestia de aspecto temible, un híbrido medio tigre llamado Tiga. Por la generosa recompensa ofrecida, 120 monedas de oro, era evidente que Tiga era un objetivo de alto valor, buscado por las autoridades por sus presuntos crímenes. La curiosidad tiró de mí, instándome a echar un vistazo a la imagen oculta debajo de los carteles volteados, pero resistí la tentación. Este no era ni el momento ni el lugar para tales acciones. Necesitaba concentrarme en el asunto que nos ocupaba.
Síganme, ordenó el guardia, señalando hacia una habitación específica adornada con una placa de latón. Se acercó a la puerta y la llamó con un sentido de propósito, el sonido resonó por toda la oficina. Mi atención fue inmediatamente atraída por los movimientos sutiles y las voces silenciosas que emanaban del interior de la habitación, añadiendo un aire de intriga a la situación. La puerta se abrió, revelando dos figuras dentro de la habitación. Mis ojos se abrieron con incredulidad cuando me di cuenta. ¿Qué carajo está haciendo ella aquí? Pensé, mi mente se llenó instantáneamente de preguntas y confusión. ¿Es este Van Helton, el humano en cuestión? Preguntó la caballero parada frente a mí, con su mirada fija en mí. A su lado, un hombre bestia con rasgos de conejo asintió afirmativamente. La caballero, Amelia, poseía rasgos llamativos que eran difíciles de olvidar. Sus penetrantes ojos esmeralda tenían un brillo de determinación, complementados con mechones dorados que caían en cascada sobre sus hombros. Las orejas largas y puntiagudas simbolizaban su herencia élfica, una raza conocida por su gracia y sabiduría. Amelia sirvió como caballero de la guardia personal de la princesa Elsa, lo que hizo que su presencia en esta situación fuera aún más desconcertante. Según la historia del juego, se suponía que Amelia se uniría a Elsa en la academia dentro de un mes, ya que había llegado tarde a sus deberes. Entonces, ¿por qué estaba ella aquí, enfrentándose a mí en este momento? Las piezas del rompecabezas no encajaban. Ahora que lo pienso, el tipo conejo también me parece bastante familiar, como si lo hubiera visto antes, murmuré para mis adentros, tratando de encontrar un lugar donde lo había encontrado. Sí, sí. Él es el indicado. Exclamó de repente el hombre bestia con forma de conejo, apuntándome con un dedo acusador. Oh. Lo conozco. Él es la persona que le dio el caballo a Devon. Blas intervino, aumentando la confusión. Entonces, ¿me atraparán porque Devon robó el caballo de otra persona? Hacer clic. La puerta detrás de mí se abrió una vez más, revelando a varios individuos más entrando a la habitación. Su presencia no auguraba nada bueno y podía sentir la tensión en el aire. ¿Por qué estás aquí? William soltó detrás de su superior. Es sorprendente verlo aquí. Sin embargo, algo que me llamó la atención en medio del caos fue. No pude evitar notar la placa con su nombre en el uniforme de William, que decía William Stells. Capítulo 132 Guía buscada. ¿Por qué estás aquí? William espetó detrás de su superior, su voz llena de sorpresa y sospecha. Recuerdos del pasado inundaron mi mente. El primer crimen que cometí en este mundo fue matar a un grupo de matones en el bosque Valker, y fue William quien tomó la iniciativa en la investigación. Había sospechado mucho de mí cuando nos conocimos por primera vez en el gremio y me indicó que no abandonara Sepra durante unos días. Seguí sus instrucciones, confiando en no haber dejado ninguna evidencia. Y había logrado evadir más complicaciones, creyendo que nunca volvería a cruzarme con William en tal situación. Sin embargo, aquí estábamos, rodeados de gente que me conocía muy bien, incluido alguien a quien solo había vislumbrado desde lejos y alguien a quien se suponía que no debía encontrarme todavía. Sir William, ¿conoce a este hombre?, preguntó la figura anciana frente a William y sus supuestos subordinados, su tono severo y serio y el águila en su uniforme decía que él es de Grab. El símbolo oficial del reino Grab es un águila, representada sosteniendo una espada en su garra izquierda mientras se eleva por los cielos. El símbolo del reino Reva, por otro lado, es un emblema circular con detalles intrincados y una estrella prominente en el centro. En cuanto al bosque de Elysia, su símbolo representa el árbol del mundo sagrado, con un diseño de hoja prominente que significa su conexión con la naturaleza y el bosque. El símbolo del reino de Estia es una llama estilizada rodeada por patrones intrincados. La llama encarna la pasión, la creatividad, la calidez y la luz del reino. Bueno, son importantes en la búsqueda futura. Sí, lo hago, respondió William, enderezando la espalda y asumiendo una postura más formal mientras se dirigía a su superior. ¿Era importante?, preguntó el hombre, dirigiendo su pregunta a William. Mientras tanto, William me escudriñó de pies a cabeza, como si verificara mi identidad. No, no lo es, respondió William, su tono era casual. Conozco a su padre, eso es todo. Me sorprendió verlo aquí, lejos de Sepra. Sorprendentemente, la respuesta de William me tomó por sorpresa. Parecía que no era tan tonto como había supuesto inicialmente. Presentarme como sospechoso de un crimen delante de su superior y un caballero de alto rango habría sido un grave error. Si yo objetara y William admitiera que había hecho tales acusaciones sin ninguna prueba de mi participación en incidentes pasados, solo serviría para convertirlo en objeto de burla. Sepra, estuviste estacionada allí por algún tiempo. De todos modos, temo Amelia Clay, ¿por qué nos llamaron aquí?, preguntó el superior,
con tono respetuoso mientras se dirigía a Amelia. Esta es la única persona con la que interactúa el criminal, al menos, eso es lo que sabemos, señaló Amelia al hombre bestia conejo, quien continuó mirándome por alguna razón desconocida. Y la superiora pareció insatisfecha con su respuesta. Y él afirma que esta persona, me hizo un gesto sin siquiera mirar, también estaba con el criminal en ese momento. ¿Qué? Solté inconscientemente, atrayendo varias miradas hacia mí, aunque no había hablado en voz alta. Suspirando, Amelia se dio vuelta y caminó hacia una mesa cercana. Sacó un cartel y lo sostuvo frente a mí, y de repente todo encajó en su lugar. Supongo que debería haber matado a un guardia. El cartel mostraba a dos individuos, uno era el Tiga que había visto hace unos momentos en el cartel caído, y... ¿Devon? No pude ocultar mi sorpresa, aunque me aseguré de que no se reflejara en mi rostro. La otra persona que aparece en el cartel junto a Tiga no era otra que Devon, mi guía cuando llegué al reino de Reva. Devon siempre fue de buen carácter, pero la forma en que lo representaban en el cartel de buscado lo hacía parecer bastante desagradable. Los delincuentes realmente deberían tener carteles de búsqueda más detallados y precisos. No les vendría mal esforzarse un poco más, no importa en qué mundo se encuentren, siempre parecen pasar por alto este detalle. Me sorprende más que no te sorprendas ver a Devon en un cartel de búsqueda con una recompensa de 1000 monedas de oro, sino el hecho de que en realidad lo dibujaron sin detalles, comentó Blas en mi mente, sin molestarse en salir del bolso. Me sorprendí pero... De hecho, cualquiera puede ser un criminal, creo que deberías echar un vistazo a... Amelia levantó una ceja al notar mi reacción ante el cartel. ¿Conoces a esta persona?, preguntó, su tono era curioso. Rápidamente me compuse, sin querer revelar demasiado. Lo conocí brevemente durante mi estancia en el reino de Reva. Era un guía que me ayudó a navegar por la ciudad, respondí casualmente, tratando de restar importancia a cualquier conexión entre nosotros. El superior me estudió atentamente, su mirada penetrante. ¿Tiene alguna información sobre su paradero?, preguntó con voz severa. Lo miré por un momento, considerando cuidadosamente mi respuesta. Me temo que no puedo ser de mucha ayuda en ese sentido. No he visto ni oído nada de Devon desde nuestra separación de Merodeadores Cove. Nuestros caminos divergieron y no tengo conocimiento de su paradero actual, dije. Expliqué, manteniendo mi tono mesurado y sereno. Amelia y el superior intercambiaron una breve mirada, aparentemente evaluando mis palabras. Estaba claro que se mostraban escépticos ante mis afirmaciones, pero sin ninguna evidencia concreta que me vinculara con Devon o los crímenes, no podían hacer ninguna acusación definitiva. Muy bien, dijo el superior, su tono indicaba que la conversación estaba llegando a su fin. Necesitaremos que le explique a Dame Amelia el propósito de su visita, cómo llegó a conocer a Devon y la naturaleza de sus conversaciones con él, le indicó el superior. Luego se volvió hacia Amelia y añadió, me disculparé por ahora. Parece que hemos recibido un informe del príncipe del reino Grab sobre los sindicatos criminales actuales. ¿Príncipe? Amelia preguntó, pero el superior la recibió con una mirada severa, indicando que no podía divulgar más información delante de nosotros. Me despediré, dijo el superior mientras le hacía un gesto al hombre bestia con forma de conejo para que lo siguiera. El hombre bestia obedeció, lanzando una mirada desdeñosa en mi dirección mientras salía de la habitación. Debería dirigir su ira hacia Devon por su caballo, no hacia mí. William también me dio una mirada insegura de por qué diablos estaba aquí antes de irse, y ahora solo estamos Amelia y yo en la habitación. Goyala, intervino Blas con su habitual comentario pervertido. Pensé que este tipo había limpiado su actuación, pero aparentemente no. Por favor, toma asiento, invitó Amelia, deslizándose con gracia hacia su lujoso sillón. Me acomodé en el cómodo asiento, reacomodando delicadamente algunos mechones de cabello que habían caído sobre mi rostro. No pude evitar notar el arco de sus cejas perfectamente esculpidas, levantadas en lo que parecía admiración. Bueno, dicen que incluso los criminales pueden poseer cierto encanto, reflexionó en voz alta, casi como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Ahora, te imploro que cuentes cada detalle de tu viaje, desde el comienzo de tu viaje al reino de Reva hasta este mismo momento, solicitó Amelia, sacando un pergamino y una pluma mágica finamente elaborada de su escritorio. Comencé a tejer una narrativa, omitiendo hábilmente detalles específicos sobre los lugares exactos en los que me había alojado. Tejí un tapiz de lugares inventados, sabiendo que la gran variedad de moteles en el reino de Reva haría prácticamente imposible para ella verificar cada uno de ellos. Mientras contaba mi historia, la curiosidad de Amelia la llevó a preguntar sobre mi elección del reino Reva sobre el reino Grab. Elaboré una respuesta que hablaba de un profundo anhelo de exploración y aventura, un deseo de aventurarse fuera de los caminos trillados.
Fue una respuesta que resonó con el espíritu de este mundo, donde la búsqueda de aventuras es apreciada y venerada. Sin embargo, tuve mucho cuidado de mantener mi verdadero propósito oculto en lo más profundo de mi mente. Y luego vino la intrigante revelación sobre Devon, que despertó mi curiosidad. Descubrí que era conocido como un contrabandista de esclavos, responsable de traficar clandestinamente a numerosos individuos a los nobles del Imperio Estia. Sin embargo, había sido detenido por las autoridades apenas unos días antes. Pero lo que me sorprendió fue el hecho de que misteriosamente había logrado escapar. No había señales de entrada forzada, ni evidencia de manipulación mágica, ni informes de una lucha feroz con los caballeros que lo habían estado custodiando. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí nada más que una persistente sensación de enigma e intriga. Y es por eso que la frase de Amelia fue abruptamente cortada cuando la pesada puerta de madera se abrió con un contundente crujido. En un torbellino de conmoción, un hombre desaliñado irrumpió en la habitación, con el rostro contorsionado por el pánico y gotas de sudor brillando en su frente. «Señora, noticias urgentes. Hemos descubierto a un renunciante entre nosotros», exclamó, con la voz temblando con una mezcla de ansiedad y urgencia. La repentina intrusión envió una descarga de adrenalina por el aire y la atmósfera crepitó de tensión. Sin dudarlo, Amelia entró en acción, con movimientos fluidos y rápidos. Ella desapareció de mi línea de visión en un abrir y cerrar de ojos, saltando con gracia de su asiento y elevándose sobre mí como un ágil depredador, lista para enfrentar de frente la nueva amenaza. Su partida dejó una sensación persistente de anticipación en la habitación, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando los acontecimientos que se desarrollaban. «Alguien se va a joder», dijo Blas. Capítulo 133 Renunciante. Grifo. Sin dudarlo un momento, me levanté de un salto y salí corriendo de la habitación. Sorprendentemente, el guardia que me había estado mirando no me detuvo, en cambio, decidió seguirme, confirmando que la investigación que me rodeaba no era tan crítica como la situación actual con el renunciante. Cuando salí del gabinete, encontré toda el área en desorden. Afuera se había reunido una multitud considerable y un aire de pánico flotaba en la atmósfera. La gente estaba apiñada en grupos, susurrando ansiosamente entre sí, mientras otros caminaban nerviosamente. Mi mirada se movió de derecha a izquierda, buscando cualquier señal de Amelia en medio del caos. Allá. La voz de Blas resonó en mi mente cuando salió de mi bolso de mano y saltó sobre mi hombro, sus ojos penetrantes se fijaron en la figura distintiva de Amelia en medio de la confusión. «¿Qué carajo está pasando?», murmuré en voz baja, con los ojos fijos en Amelia, que tenía una expresión fría en su rostro mientras miraba a alguien a sus pies. Su mano, apoyada en la empuñadura de su espada, temblaba con ira apenas reprimida. Mientras observaba la escena, mi curiosidad se despertó cuando vi a una mujer con aspecto de gato arrodillada ante Amelia. La mujer parecía ser el objetivo de la mirada desdeñosa de Amelia. «Deja a mi tía». Una voz llorando resonó desde la izquierda, llamando mi atención hacia una niña sujeta fuertemente por un guardia, que estaba haciendo todo lo posible para consolarla. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que alguien agarraba la capucha de mi bata. Fui. Rápidamente me di la vuelta, preparándome instintivamente para defenderme de cualquier ataque potencial. Mi mano estaba infundida con maná, lista para tomar represalias, pero para mi alivio, reconocí el rostro familiar de William debajo de la capucha. William, hice una pausa, dándome cuenta de que la situación había tomado un giro inesperado. Miré su placa que colgaba del bolsillo de su uniforme y mi guardia comenzó a disminuir. «Ven aquí», dijo William, indicándome que lo siguiera a un área un poco menos concurrida, solo unos pasos atrás. «¿Qué?», pregunté, mi mirada todavía regresaba a la escena con Amelia y la mujer gato. «Eso es algo que debería preguntar. ¿Qué estás haciendo aquí, lejos de Sepra?». William apretó los dientes mientras me agarraba por el cuello. «Oh», Blas saltó de mi hombro como si tratara de distanciarse de la conmoción. «Sir William, no creo que así sea como debería hacerlo». Lo agarré por la muñeca y aparté su mano de mí, sorprendida por mi propia acción. Como no usó su poder, fue fácil de hacer, pero aún así pareció asustarlo. «Estarás tratando a un civil, ¿no?». Sus ojos se abrieron mientras me miraba, pero luego rápidamente se compuso y sacó su mano de mi alcance fácilmente, diciendo: «Supongo que tu aventura está dando frutos». «Él es fuerte», ese es mi pensamiento honesto. «De todos modos, ¿por qué estás aquí?». Volvió a preguntar y yo repetí mis palabras como un loro, contándole mi aventura y las experiencias adquiridas, pero él fue el único que no pareció creerme. Suspiro. «Bien». Frotándose las sienes, se giró como para admitir la derrota, pero lo detuve dándole golpecitos en el hombro y le pregunté: «¿Conoce a Adam Stells?». Intenté parecer indiferente. «¿Cómo lo sabes?».
William preguntó con una emoción inexplicable en su rostro. Oh, así es, dije, mirando a Amelia. La mujer a sus pies suplicaba y lloraba, pero Amelia no decía nada. ¿Qué está pasando ahí? Pregunté, genuinamente interesado en lo que estaba pasando. Primero respóndeme, ¿cómo conoces a Adam? Preguntó William. Es el novio de mi amiga de la infancia, Mary, dije sin mirarlo. Esta vez, sorprendentemente, no hubo reacción de Ren dentro de mí. Supongo que cumplió su promesa. Parece que ese tipo finalmente siguió adelante, Blas expresó mis pensamientos en mi mente. La expresión de asombro de William lo hacía parecer un gato al que le hubieran quitado la lengua. Teniendo en cuenta cómo se comporta Adam con las mujeres, es bastante cliché. Se pone tímido ante muchas cosas, por lo que es difícil creer que haya marcado. Lo haremos, al menos él no atacará a alguien borracho. Blas me lanzó un golpe, y esta vez no pude encontrar una respuesta ingeniosa. Ese fue un golpe bajo. Ahora dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es un renunciante? Pregunté mientras William salía de sus pensamientos. Su rostro parecía un caparazón vacío, desprovisto de emociones. Creo que deberías echarle un vistazo. Los renunciantes son personas despreciables que venden a otros sin su conocimiento a traficantes de esclavos. Esa mujer de allí es una renunciante. Estaba tratando de vender a esa chica al otro lado de la frontera, explicó William, mientras sus ojos recuperaban el enfoque. Amelia, todavía de pie cerca de la mujer arrodillada, no mostró piedad ni compasión. Su expresión fría dejó claro que no sentía ninguna simpatía por el criminal que tenía delante. Mientras observábamos la escena desde lejos, me llamó la atención la niña llorando sujeta fuertemente por el guardia. Su rostro inocente, retorcido por el miedo y la tristeza. ¿Por qué hace esto? Pregunté porque no lo sabía. Tratando de actuar inocente, jaja, lo alcanzó Blas. Los ojos de William siguieron mi mirada y pareció comprender mi falso sentimiento. Codicia, desesperación o tal vez una retorcida sensación de poder. Los renunciantes son impulsados por sus propios motivos, a menudo alimentados por las partes más oscuras de la naturaleza humana, dijo con un tono sombrío. No pude evitar pensar, ¿cuánto ganan? Por inmoral que sea, el atractivo del dinero debe ser significativo para que consideren vender a sus propios parientes de esta manera. La voz de Amelia rompió mi contemplación mientras daba órdenes a los guardias. Llévensela y enciérrenla. Las autoridades se ocuparán de ella en consecuencia. Los guardias obedecieron rápidamente y se llevaron a la renunciante mientras ella seguía llorando y suplicando piedad. La joven que había intentado vender se aferró fuertemente al guardia, buscando seguridad y consuelo en medio del caos. ¿Cuántos de estos casos suelen ocurrir? La pregunta se escapó de mis labios de manera inconsciente, revelando mi curiosidad sobre el alcance de tales crímenes. William hizo una pausa por un momento, aparentemente perdido en sus pensamientos antes de responder. Actualmente nos ocupamos de más casos de los que nos gustaría admitir, respondió con un dejo de frustración. ¿Es esa la razón por la que estás aquí? Yo pregunté. No, es por culpa del príncipe, nada, se detuvo William justo antes de completar su frase, dejándome preguntándome si se refería a Aaron Ariel Velcro u otro individuo de estatus real. Cuando la conmoción se calmó, Amelia se volvió hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. ¿Puedes irte ahora? No tengo tiempo para ti en este momento. Ve allí y firma el documento de cruce fronterizo, y luego vete, dijo con un tono neutral, despidiéndome de su presencia. Señor, miró a William, olvidando momentáneamente su nombre. Soy William Stells, señora, le recordó rápidamente, enderezando su postura pero evitando el contacto visual directo. Sir William, me gustaría que viniera a mi oficina. Con esas palabras, ella se fue y William la siguió, dejando atrás un consejo de despedida. No hagas nada que pueda entristecer a tus padres. Sus palabras tocaron una fibra sensible, haciéndome respetarlo como un caballero responsable. ¿Vas a seguir su consejo? Preguntó Blas mientras regresaba al interior de la bolsa. No, respondí, sabiendo que su consejo no cambiaría mi curso de acción. Aproveché las palabras de Amelia como una oportunidad para dejar atrás la angustiosa escena. Al alejarme del gabinete, el sol poniente proyecta un brillo anaranjado sobre la ciudad, lo que aumenta el peso en mi mente. Pasé por las puertas del reino Reva. Cuando salí, sentí una mezcla de alivio y curiosidad sobre lo que me esperaba en el reino de Grab. Los tonos anaranjados del sol poniente pintaron el paisaje con un brillo cálido mientras me dirigía hacia la frontera. El guardia de fronteras, un hombre barbudo, de aspecto robusto, examinó mis documentos de identidad y el papel firmado. Después de confirmar mi identidad, asintió y me dio una sonrisa tranquilizadora. Buen viaje, señor.
Disfrute de su tiempo en el reino de Grab. Gracias, respondí, devolviéndole la sonrisa y continué mi viaje. Tomé un carruaje hasta el pueblo cercano. La transición del reino Reva al reino Grab fue evidente en la arquitectura y el paisaje cambiantes. El reino Grab tenía una sensación más imponente y grandeza, con sus estructuras de piedra y muros fortificados. «¡Hola, princesa!». Blas gritó en mi mente y lo miré mientras asomaba la cabeza. «¿Qué son estos?». Parecía sorprendido. «Oh, algunos documentos que recogí del gabinete», dije mientras sacaba el archivo. Era bastante grande. «Estos son expedientes sobre algunos sindicatos criminales». «Bastardo astuto», dijo Blas, pero sé que él también está impresionado. Capítulo 134 Trascendentes. Año, 1738. Fecha, 15. Mes, Astralis. Hora, 9 de la mañana. Cefra. La, el melodioso tarareo llenó el aire mientras una hermosa mujer realizaba sus tareas diarias. Su voz era armoniosa y tranquilizadora, parecía añadir un aura encantadora a su ya fascinante presencia. Su largo y lustroso cabello negro caía en cascada hasta sus caderas, brillando como una cascada a la luz del sol que entraba por la ventana. La forma en que se balanceaba con cada movimiento era un espectáculo fascinante de contemplar. Su piel blanca pálida, perfecta y delicada, parecía brillar suavemente en la cálida luz, lo que aumentaba su encanto etéreo. «Y listo», dijo Rose mientras ordenaba meticulosamente la habitación de Ren, una tarea que realizaba cada 2 meses desde que él se fue de casa. Evitó cuidadosamente hacer una limpieza profunda, entendiendo que revisar las pertenencias de un adolescente podría invadir su privacidad. No es bueno revisar las pertenencias de un adolescente, ¿verdad?, reflexionó Rose, cruzándose de brazos con un sentimiento de autosatisfacción por respetar el espacio de su hijo. Habían pasado 10 largos meses desde la partida de Ren y no se había puesto en contacto con sus padres ni una sola vez. Esto los había dejado a ambos ansiosos y nerviosos por su bienestar. Sin embargo, al ser aventureros experimentados en su mejor momento, comprendieron los desafíos de mantenerse en contacto mientras viajaban constantemente. «Rosa». Una llamada atronadora sonó, sacándola de sus pensamientos. Era inusual que Cress gritara así. «Cress». Rose inmediatamente dejó caer todo lo que sostenía y salió corriendo de la habitación, con el corazón acelerado por la preocupación. Bajó apresuradamente las escaleras y entró en la sala de estar, donde encontró a Cress de pie, visiblemente preocupado. Pero lo que la sorprendió fue Marilyn, su amiga de la infancia, que estaba frente a Cress con una expresión sombría. «¿Qué pasó?». «¿Marilyn?». La preocupación de Rose se centró en su vieja amiga cuando vio el vacío en los ojos de Marilyn. Los ojos de Marilyn permanecieron silenciosamente fijos en la mesa, donde yacía una carta. La vista de la carta instantáneamente envió escalofríos por la columna de Rose. Era como, lo había visto antes, papel negro adornado con una intrincada ilustración de un águila sosteniendo una espada en su garra izquierda. El símbolo les resultaba siniestro y llenaba la habitación de un aire de pavor. La sangre en sus venas se enfrió y la atmósfera se sintió sofocante. Sus ojos perdieron el color cuando preguntó, ¿cuál es el significado de esto? Silencio. No hubo respuesta, como si esta pregunta pesara mucho en la mente de todos y nadie estuviera contento. No era solo Rose la que estaba enojada, Marilyn parecía como si quisiera arrancar de raíz a la persona que escribió la carta, y Cress, sus ojos hacía tiempo que habían perdido el foco como si estuviera luchando por controlarse. La tensión en la habitación era palpable y la inquietud flotaba en el aire. Al ver sus reacciones, Rose se calmó y se dio cuenta de que nada productivo saldría de la situación si todos respondieran con el mismo nivel de miedo y ansiedad. «Marilyn», llamó Rose, respirando profundamente para aliviar las arrugas de su frente, «¿por qué no te sientas? Haré un poco de té y también tendré esas galletas que trajiste la última vez». Intentó sonreír, esperando crear una atmósfera más reconfortante. Marilyn se dio cuenta de lo inmadura que había sido su reacción. Ya no eran los jóvenes adolescentes que solían ser, no tenían por qué estar tan asustados como en el pasado. «Lo siento, quiero decir, ¿por qué no?». «Sí, me gustaría comer unas galletas», dijo Marilyn, tratando de recuperar la compostura mientras tomaba una silla cercana y se sentaba. Luego, Rose colocó su mano suavemente sobre el hombro de Cress y dijo con voz tranquilizadora, «Tú también, querida». Chris asintió sin decir una palabra, pero su expresión permaneció sin cambios y sus sentimientos de odio aún persistían. No obstante, agarró una silla cercana y se sentó en el lado opuesto de Marilyn. Rose suspiró, mirándolos a ambos y fue a la cocina a preparar un poco de té. Al regresar a la sala, dejó el té sobre la mesa y se sentó junto a su marido. «¿Lo abriste?».
Preguntó Rose, a pesar de que la respuesta estaba clara por el sello intacto. No, no lo hice, respondió Marilyn, su habitual estado de ánimo feliz no se encontraba por ningún lado. La tensión en la habitación todavía era palpable y la presencia de la carta pesaba mucho en sus mentes. Está bien, Rose tomó un sorbo de su taza y se inclinó hacia atrás en su silla, lo suficiente para que cayera si se inclinaba más. Turco. Con un ligero empujón, ajustó el sofá detrás de ella, alejándolo un poco más de ellos. ¿Qué? Fue algo que Chris y yo compramos cuando nos mudamos aquí hace años. No puedo permitir que se dañe, ¿verdad? Dijo Rose con una sonrisa, corrigiendo su postura. Risita. Su esposo y mejor amigo no pudieron evitar reírse ante su reacción. Está bien, Marilyn, dijo Rose, señalando la carta y agregando, crea un espacio. Estas palabras tenían peso, ya que la magia que le pidió a Marilyn que usara no debía tomarse a la ligera. Fue una de las formas más avanzadas de artes espaciales. Crear un espacio para ellos era completamente diferente a simplemente trasladarse de un lugar a otro dentro de un área determinada. Era como separar el lugar en el que se encontraban del mundo entero, y se necesitaba un mago altamente capacitado para realizar tal hazaña. Las artes espaciales son habilidades que solo pueden aprender aquellos que han superado un cierto nivel de fuerza, normalmente alcanzando 7 u 8 estrellas en el mundo humano. Sin embargo, incluso dentro de este ámbito de habilidad, existen diferentes niveles para estas artes espaciales, y la complejidad y el riesgo aumentan a medida que uno profundiza en esta disciplina arcana. Al atravesar el espacio existente, los magos espaciales deben manipular cuidadosamente el frágil pero intrincado panel del espacio utilizando su manifestación elemental. Este delicado proceso les permite pasar de un punto a otro dentro del tejido de la realidad existente. Requiere precisión y control, ya que incluso un pequeño paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Creo que deberías echar un vistazo a. Por otro lado, crear un nuevo espacio es una tarea mucho más compleja. Implica desgarrar el tejido de la realidad y formar una dimensión de bolsillo. Para hacer esto con éxito, el mago espacial no solo debe poseer un poder inmenso sino también una comprensión aguda de las complejidades dimensionales involucradas. Los riesgos son importantes. Si un mago espacial no logra transportarse a sí mismo y a su entorno de manera segura detrás del frágil panel de espacio específico que está tratando de manipular, las consecuencias pueden ser mortales. La ruptura espacial podría colapsar sobre sí misma, consumiendo todo lo que se encuentre a su alrededor, independientemente de la fuerza o habilidades del individuo. Debido al inmenso poder y riesgo asociados con las artes espaciales, muchos magos optan por evitar profundizar demasiado en este reino. Quienes se especializan en estas habilidades suelen ser muy apreciados, pero también conllevan una gran carga de responsabilidad. El potencial de desastre siempre está presente, lo que hace que cada manipulación espacial sea un esfuerzo cuidadoso y calculado. Adelante, dijo Marilyn mientras sus ojos se volvían verdes. Sí, no es que sus pupilas fueran verdes, pero todo su globo ocular se volvió de un siniestro tono verde, lo que lo hacía parecer espeluznante. Puso su mano frente a su esternón y reunió una bola de maná elemental de la tierra, concentrándola a su máximo potencial, al menos tanto como ella sabía. El patrón comenzó a aparecer a su alrededor a medida que la gravedad se sentía más pesada y el aire crepitaba con el movimiento del maná en un patrón específico. Ahora, murmuró Marilyn mientras soltaba la esfera, pero no se dispersó. En cambio, comenzó a moverse, no, estaba girando. La rotación alcanzó una velocidad tremenda y la bola arremolinada de energía verde se expandió. El espacio alrededor de Rose, Chris y Marilyn comenzó a deformarse y retorcerse, como si estuvieran siendo arrastrados a otra dimensión. La sala de estar parecía estirarse y contorsionarse, como si los límites de la realidad se doblaran para dar cabida al espacio recién creado. Los objetos a su alrededor parecieron desdibujarse y ondularse, perdiendo sus formas distintivas. Sintieron una desorientación momentánea cuando la sensación de ser transportados los invadió. De repente, con un ruido sordo, se encontraron sentados en una bolsa etérea de espacio. Los colores de este espacio eran apagados y surrealistas, y un suave brillo emanaba de la bola verde de energía en el centro. Ahí tenemos nuestra privacidad, dijo Marilyn, su voz resonó levemente dentro del espacio cerrado. Nadie puede oírnos ni vernos desde fuera. Rose y Chris intercambiaron miradas de asombro, reconociendo la increíble hazaña de Marilyn. No solo había creado una barrera de privacidad sino que también había transportado toda la sala, junto con ellos, a un espacio diferente. Mientras miraban a su alrededor, la carta sobre la mesa permaneció intacta por el cambio espacial. El siniestro papel negro con el símbolo del águila parecía burlarse de ellos desde su lugar. El aire crepitaba de energía cuando Chris se quitó el anillo aparentemente ordinario de su dedo.
A pesar de su apariencia simple, el anillo tenía un profundo significado y propósito, representando mucho más que una simple alianza de boda. Se fortaleció con maná haciendo que su cuerpo llenara de energía. El hombre que alguna vez fue modesto experimentó una transformación notable. Sus músculos se expandieron y se hizo visiblemente más fuerte, su físico se volvió más formidable que antes. Sus ojos dorados, que recordaban a los de su hijo Ren, brillaban con un brillo sutil, aunque carecían de la misma chispa vivaz que caracterizaba los ojos de Ren. El aura que rodeaba a Cress ahora decía mucho de su destreza, insinuando la profundidad de la fuerza que poseía. En su mejor momento, Cress era un aventurero formidable e incluso ahora, después de años de relativa paz, aún conservaba su poder y destreza en el combate. Ten cuidado, querida, la voz de Rose tenía un dejo de preocupación, porque aunque había sido testigo de la fuerza de su marido en innumerables ocasiones, nunca dejaba de sorprenderla y preocuparla. Estaré bien, la tranquilizó Cress, con voz firme y decidida. Marilyn, que todavía mantenía las artes espaciales, miró a Cress con una mezcla de asombro y respeto. Había visto a Cress en acción antes, pero cada vez que revelaba su verdadera fuerza, dejaba una impresión indeleble en ella. Ahora, veamos qué hay dentro de esta siniestra carta, dijo Cress, su voz teñida con un toque de determinación. La última vez, todos quedaron atrapados en una maldición cuando abrieron una carta que vino de la familia real del reino Grab, por lo que esta vez están tomando más precaución. Chris tomó la carta, la abrió y... Sus ojos se abrieron cuando... Hola, mis viejos amigos. ¿Qué? El rostro de Rose palideció. Tendré que cazarlos a todos si no vienen aquí, jeje. El mensaje continúa desde la carta. ¿Ya es hora de la visita? Marilyn inmediatamente dispersó el espacio mientras todos se miraban unos a otros con incredulidad. Los tres estaban tan enredados en su vida diaria que olvidaron lo que tenían que hacer para evitarlo. La visita no les hará daño, pero ciertamente no era algo que esperaran con ansias. Bueno, mientras los 12 trascendentes estén vivos, son solo los de repuesto, murmuró Marilyn. Timbre. Al mismo tiempo sonó el timbre de la casa. ¿Quién podría estar aquí a esta hora? Preguntó Rosa. N/A, ¿quién carajo está tocando el timbre? Capítulo 135. Estoy de vuelta en casa. La habitación recuperó su apariencia habitual, como si la intensa magia espacial que acababa de ocurrir fuera simplemente una ilusión fugaz. Y el sofá, que había sido el centro de la mente de Rose durante el extraordinario fenómeno, permaneció intacto y el aire volvió a su quietud normal. Timbre. El repentino sonido del timbre los devolvió a todos a la realidad, rompiendo la tensión persistente en la habitación. ¿Quién podría estar aquí a esta hora? Preguntó Rose, su voz teñida de curiosidad y preocupación. Miró a Marilyn, que todavía estaba recuperando el aliento, y a Cress, que se estaba poniendo con cuidado el anillo en el dedo para suprimir sus niveles de maná. ¿Quieres que lo compruebe? Se ofreció Cress, intentando levantarse, pero Rose sacudió la cabeza suavemente y dijo, iré. Su mirada se dirigió a Cress, su amado esposo, y notó su apariencia ligeramente desaliñada con su camisa casi rota. Preocupada, se volvió hacia Marilyn. Marilyn, ¿por qué no borras la firma de maná? Toque, toque. Dejando atrás la sala de estar, Rose caminó por el pasillo hasta la puerta principal. Alcanzando el pomo, dudó un momento antes de girarlo y abrir la puerta. ¡Sorpresa! Una voz familiar exclamó, y Rose sintió una repentina oleada de alegría e incredulidad mientras miraba la alta figura parada frente a ella. Su cabello se había alargado y los tonos rojos intensos en las puntas añadían un toque de singularidad a su apariencia. La larga bata con capucha que llevaba cubría su cuerpo y la gran bolsa en su espalda se elevaba por encima de su cabeza, dándole un aire de misterio y aventura. Pero fueron sus ojos los que más le llamaron la atención. Brillaban con un tipo de luz diferente, reflejando las experiencias y conocimientos que debió adquirir durante su viaje. Se veía bastante diferente desde que salió de casa, era más maduro y sus rasgos más definidos, pero para Rose seguía siendo su amado hijo, su hijo. Mamá. Ren agitó su mano frente a ella como para sacarla de su estupor. Sus ojos se abrieron al máximo e instintivamente extendió la mano para agarrar el brazo de su chico por un segundo, como para comprobar si era real o no. Ru. Luego abrazó a su dulce niño en un cálido y fuerte abrazo, sintiendo sus ojos humedecerse con lágrimas de alegría y alivio. Punto de vista de Renhelton. Me sorprendí cuando mamá inmediatamente me abrazó fuerte, pero recuperé la compostura y le devolví el abrazo. Estoy de vuelta, dije cuando nos separamos del abrazo. Mamá dio un paso atrás, secándose las lágrimas y estaba a punto de decir algo cuando le pregunté, ¿está papá en casa? Mamá arqueó una ceja pero inmediatamente se dio cuenta y asintió con entusiasmo.
Vamos a darle una sorpresa, sugerí, entrando de puntillas a la casa con mamá siguiéndome. Cuando entramos a la casa, mamá me siguió por detrás, con una sonrisa todavía en su rostro. No sabía que esta no era la sorpresa que pensaba. Al llegar a la puerta, sentí una repentina oleada de maná denso, como si se hubiera activado una barrera protectora. Estaba preparada para atravesarla si fuera necesario, pero afortunadamente, mamá abrió la puerta justo a tiempo y la barrera se disipó. Bola de humo, prepárate, le transmití mentalmente a mi fiel compañero escondido en el bolsillo interior de mi bata. Si las cosas se complicaban, sabía que él estaría ahí para respaldarme. Con cautela, entré a la sala, con la pierna izquierda fortalecida en caso de que tuviera que empujarme hacia atrás. Para mi sorpresa, me encontré con dos adultos confundidos sentados uno frente al otro, bebiendo té. Uno de ellos casi deja caer su taza al verme, y el otro se quedó congelado en su lugar como una estatua. Sorpresa. Estaba preparado para cualquier cosa, pero parece que mi llegada los tomó por sorpresa. ¡Ru! Marilyn, luciendo desconcertada, gritó mi apodo, con los ojos llenos de incredulidad. Hijo. La voz de mi padre estaba llena de asombro. La atmósfera en la habitación era peculiar, arremolinándose con un patrón de maná inusual que parecía estar desapareciendo. Me pregunté si Marilyn había usado algún tipo de magia, ya que a mis padres no les gustaba ese tipo de cosas en la casa. O tal vez había algo más en juego aquí. Suspiro. No puede suceder, supongo. Tal vez solo era Marilyn mostrándole su magia a ambos. Dejé de lado ese pensamiento. Sí, lo es, ¿qué? Marilyn me dio otro abrazo cuando prácticamente chocó conmigo. ¿Me aplastarán, princesa? Blas gritó pidiendo ayuda. Estás de vuelta, dijo abrazándome más fuerte. Su pecho rozaba mi costado, pero decidí ignorarlo y le devolví el abrazo. Luego, saludé a mi padre, que todavía me miraba como una estatua congelada. Hijo. Se levantó y, sí, me abrazó también. ¿Recibiré muchos abrazos hoy? Sí, no te lo mereces, intervino Blas. Ahora, no llores. Acaba de regresar. Sentémonos y hablemos, dijo mamá mientras los alejaba a ambos de mí y suspiré aliviado. Después de unos minutos, todos se calmaron mientras nos sentábamos en el sofá. ¿Este sofá fue movido? Había algunas marcas de arrastre en el suelo. Este sofá era el favorito de mi mamá, ya que fue lo primero que compraron cuando se mudaron a esta casa hace años. 10 meses, dijo mamá mientras me traía algunos bocadillos junto con el té aromático que estaban bebiendo antes. ¿10 meses? Incliné la cabeza mientras cogía una galleta del plato que estaba colocado frente a Marilyn, que estaba sentada a mi lado, y luego me la metí en la boca. Creo que deberías echarle un vistazo. Estaban deliciosos. Sí, 10 meses sin cartas ni contacto de ningún tipo, sonrió la madre mientras se sentaba junto al padre. Sin embargo, sus ojos no sonreían en absoluto. Robóticamente volví la cabeza hacia Marilyn y ella me sonreía, pero al igual que mi madre, sus ojos no sonreían en absoluto. También vi a mi padre tratando de mirar hacia otro lado, como diciendo que no podía salvarme. La atmósfera se sentía pesada y sofocante. Bueno, yo traté de encontrar una excusa, pero no se me ocurrió nada porque es verdad. Incluso después de venir del Natchez Sanctum, tuve muchas ocasiones en las que simplemente podría haberles escrito una carta, pero no lo hice porque estaba bastante preocupado con muchas cosas. No hay excusas. Gritaron ambos al mismo tiempo. ¿Por qué sientes que ahora tienes dos madres? Cuestionó Blas. Y después de eso, me regañaron por mi descuido durante media hora seguida. Se sentía bien estar finalmente en casa, incluso si me regañaban. Grr. Miré a mamá y a Marilyn con la mirada vuelta hacia arriba tan pronto como mi estómago gruñó pidiendo comida. Fue un viaje bastante largo. Espera un momento, haré algo, mamá inmediatamente entró en pánico, olvidando que se suponía que debía estar enojada. Ni ahí de la nada, alguien maulló. El estómago de Rue está maullando. La cara de Marilyn se puso verde. Suspiro. Suspiré e inmediatamente saqué el gato que estaba sentado dentro de mi bata con capucha. Nia Blas maulló descaradamente mientras lo sostenía frente a todos. Mamá inmediatamente retrocedió y los ojos de Marilyn comenzaron a brillar. Marilyn extendió la mano para acariciar a Blas, quien parecía disfrutar la atención. Él es tan adorable, exclamó Marilyn, rascando a Blas detrás de las orejas. Ha sido un gran compañero en mi viaje, dije mientras intentaba ponerlo en el suelo. ¿Puedo abrazarlo? Marilyn preguntó con una expresión esperanzada. Miré a Blas, quien me miró como diciendo, bueno, ¿por qué no? Entonces, le entregué Blas a Marilyn.
Sé amable con él, le dije medio en broma. No te preocupes, me encantan los gatos. Dijo Marilyn, acunando a Blas en sus brazos. Seguro que sí, dije con una sonrisa, cuando vi a Blas acurrucado en el abrazo de Marilyn. Ella lo abrazó más cerca de su pecho y comenzó a acariciarle la cabeza, y él ronroneó, o al menos eso es lo que todos pensarían. Pero para mí, este tipo estaba perdido en su propio mundo. Boba. Blas continuó su canto, completamente absorto. Creo que deberías ponerlo en el suelo, se te manchará la ropa con pelo. Está en un periodo de muda, dije mientras agarraba al pervertido más cercano y lo arrojaba al suelo. Simplemente está celoso. Me siseó. Sí, sigue soñando, repliqué en mi mente. Mamá. Miré a mamá, que estaba un poco más lejos. ¿Este es un gato? Ella preguntó con incertidumbre. ¿Por qué tiene esas alas? Preguntó mi padre, observando la forma de Blas y sus dos pequeñas alas. Es una criatura familiar, respondí. Oh. Lo es. Juntó su mano frente a él, se puso en cuclillas y señaló a Blas. Aún así, es inútil, ¿no? Deberías haber creado un perro astral como familiar si estuvieras buscando uno, suspiró. Silbido. ¡Ay! Gimió de dolor cuando Blas le arañó levemente la mano, como si expresara su enojo por los comentarios de mi padre. Marilyn se rió un poco y mamá dijo, bueno, al menos es inteligente, supongo. Se dio la vuelta y se fue a la cocina. Mantén a tu padre alejado de mí de ahora en adelante, HMPH, Blas hizo un puchero y, ¿qué diablos?, se dirigió hacia Marilyn. Bueno, parece que estoy de vuelta en casa. ¿Por qué hay una camisa rota en la esquina de la habitación? ¿Paño de trapo? N/A, nunca sabrás, mi amigo Ren, qué es esa tela. Capítulo 136 de regreso a casa. Muy bien, entonces subiré y tomaré una ducha refrescante hasta que la comida esté lista, y luego podremos ponernos al día nuevamente, dije con una sonrisa mientras levantaba a Blas, quien parecía tan cansado como yo. El viaje desde el reino de Reva de regreso a casa había sido largo y lleno de acontecimientos, dejándome con la necesidad de descansar y tiempo para procesar todo. Bien, iré a ayudar a Rose en la cocina, y supongo que es hora de que Cress también se tome un descanso del trabajo, intervino Marilyn, mirando a mi padre. No, hoy no. Es feriado porque mi hijo regresó, así que nadie va a trabajar, jaja. Declaró el padre, saltando juguetonamente sobre el sofá. Marilyn y yo intercambiamos una mirada derrotada, riéndonos de su entusiasmo, antes de girarme para subir las escaleras. Grifo. ¿MMM? Me detuve cuando noté la intensa mirada de Marilyn fijada en mí. Bienvenido a casa, sonrió suavemente, sus ojos mirando profundamente a los míos. Por un momento, sentí un torbellino de emociones en su mirada, junto con un destello de algo verde. ¿Tu nueva habilidad está funcionando mal? Me preguntó Blas. He vuelto, respondí con una sonrisa, mirando mi apariencia desaliñada, y agregué, y apesto. 5 días consecutivos en la carretera habían pasado factura a mi higiene y, aunque ninguno de ellos lo mencionó, definitivamente necesitaba una ducha. Sí, lo haces. Ahora ve y refrescate, se rió Marilyn, empujándome juguetonamente hacia atrás como para enfatizar su punto. Voltear. Rápidamente agarré mi bolso que estaba tirado en el suelo debido a nuestra conversación anterior. Supongo que hay muchas cosas allí, observó Marilyn con curiosidad. Sí, también algunos recuerdos, respondí, mientras la emoción aumentaba mientras salía de la sala de estar y subía las familiares escaleras. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que puse un pie en esta casa y el sentimiento de nostalgia se apoderó de mí. ¿Puedes considerar algunos archivos robados del gabinete de un caballero de mayor rango como souvenirs? Blas bromeó sarcásticamente. Sweet Tooth. Abrí la puerta de mi habitación y entré. Todo lucía tal como lo recordaba, gracias a la diligente limpieza de mamá incluso en mi ausencia. Tooth. Dejé mi equipaje y a Blas en la cama, tomándome un momento para recuperar el aliento antes de dirigirme a la ducha, esperando finalmente un merecido descanso. Ahora, volviendo al tema, ¿fue tu habilidad la que estaba allí? Blas preguntó a través de transmisión mental. Sí, Marilyn es una maga elemental dual con un solo avance, así que esa podría haber sido su magia del elemento tierra si la hubiera usado un poco antes de que yo entrara, respondí mientras abría la perilla de la ducha y el agua del grifo. El cabezal de la ducha me roció la cara. La habilidad a la que Blas se refería se llamaba visión elemental. Fue una habilidad que aprendí con la ayuda del sistema. Este nuevo sistema es fantástico, ¿no? Blas lo felicitó. Sí, eso es verdad. La gama de habilidades que puedo aprender es casi ilimitada, aunque incluye algunas inútiles.
Sin embargo, el sistema es excelente. Proporciona instrucciones detalladas como un libro de cocina, y todo lo que tengo que hacer es invertir esfuerzo para aprender las habilidades. No me da habilidades como avances o mediante artículos de la tienda como Blood Points, en cambio, puedo acceder a las habilidades directamente y aprenderlas con práctica y trabajo duro. Mientras viajaba, exploré el sistema y encontré una habilidad llamada visión elemental. Después de tocar el botón de inicio, pasé 2 horas al día durante 10 días trabajando diligentemente para aprenderlo. El resultado definitivamente valió la pena. Exactamente, la habilidad visión elemental me permite rastrear los caminos elementales, lo cual es diferente de los patrones de maná que comencé a ver después de mi transformación de línea de sangre. Cuando entré por primera vez a la habitación, solo pude percibir el maná arremolinado en la atmósfera. Pero cuando activé la habilidad visión elemental más tarde, noté que los ojos de Marilyn brillaban de color verde, lo que indica que había usado recientemente su magia del elemento tierra. Esa es la verdadera utilidad de esta habilidad. Puede parecer insignificante a primera vista, pero en las batallas se vuelve increíblemente valioso. Si no conozco la manifestación elemental de mi oponente, la habilidad visión elemental puede mostrarme de antemano que partículas elementales se mueven a su alrededor. De esta manera puedo estar preparado para enfrentar cualquier elemento que posea mi oponente, dándome una ventaja en el combate. Es como tener un arma secreta bajo la manga. Y listo, cerré la ducha, sintiéndome renovado. Salí y comencé a secarme con la toalla. De pie frente al espejo, no pude evitar escuchar a Blas reír desde atrás. Princesa bonita, bromeó mientras se frotaba juguetonamente la oreja con las patas traseras. Este tipo se parece cada vez más a un gato de verdad, lo cual da un poco de miedo. Esto se llama disfraz. Una persona llamativa como tú no lo entendería, respondió Blas. Como sea, puse los ojos en blanco y continué secándome el cabello mientras miraba mi reflejo en el espejo. Creo que deberías echarle un vistazo a... Me concentré en mis ojos porque ahí es donde reside el verdadero interés. Fus. Invoqué una pequeña bola de fuego en mi palma y me incliné más cerca del espejo para inspeccionar mi iris. Todavía me sorprende cada vez que lo veo. Dentro de mi iris dorado, había un anillo ovalado vertical blanco alrededor, dándole la apariencia del ojo de un pájaro. Fus. Descarté la bola de fuego y el anillo desapareció también. Cada vez que uso el elemento fuego, este anillo aparece en mis ojos. Es un rasgo distintivo que viene con mis poderes elementales. Ese es un rasgo del Fénix, como te dije antes, suspiró Blas mientras bostezaba y se estiraba, sus garras sin darse cuenta arañaban la almohada. Oye, no rasques esa almohada. Lo tiré de la cama en broma mientras me acomodaba en ella. Según Blas, estos anillos en mis ojos indican mi nivel de poder a la manera del Fénix, y un anillo significa el nivel más bajo de poder. Cuantos más anillos tengo, más fuerte soy. En total pueden ser 7 anillos, pero en mi caso hay una pequeña diferencia. Mis anillos solo aparecen cuando uso magia, específicamente cuando uso magia de fuego. Aparte de eso, no aparecen, lo que me da un poco de misterio y factor sorpresa en las batallas. Miré al techo, reflexionando sobre los eventos del día, y luego mis pensamientos fueron en muchas direcciones pero estaban ordenados en una forma específica de tiempo para que mi mente no se nublara de inmediato. Bueno, eso fue lo que pensé. Me hubiera encantado decirlo, pero no lo estaba permitiendo. La sensación de no saber algo literalmente no es nada buena, murmuré para mis adentros, todavía molesta por la carta que había recibido antes. Alguien llamó a la puerta, era Marilyn. La comida está lista. Bajaré en unos minutos, respondí, sintiendo una mezcla de hambre y relajación después de la ducha. Me vestí rápidamente y arreglé mi apariencia. Deja esa mierda o será difícil saber si eres un cultivador demoníaco chino o no, comentó Blas mientras me ataba el cabello. ¿Es tan malo? Pregunté, preguntándome si mi cabello largo era un problema. Me gustó el aspecto, pero tal vez era hora de recortarlo. No, es solo que te ves bien con eso, dijo Blas honestamente, pero pude sentir una pizca de burla. Bueno, lo cortaré si encuentro un buen barbero. Los chicos deben tener un barbero de confianza, y yo no he encontrado uno en este mundo, dije, planeando encontrar un estilista experto cuando tuviera la oportunidad. La Santa Princesa ha hablado, siguió Blas con un comentario burlón mientras yo bajaba las escaleras. Al llegar al comedor, el delicioso aroma de la comida me recibió. Mi madre y Marilyn ya estaban sentadas a la mesa y me uní a ellas con una sonrisa. Siéntate, Rue, dijo mi madre cálidamente, y el rostro de Marilyn también se iluminó con una sonrisa. Los tres disfrutamos de la comida, charlando sobre los acontecimientos recientes de nuestras vidas. Me sentí bien estar en casa con mi familia y amigos cercanos.
De hecho, he tenido un gran viaje y experiencias, respondí, apreciando el gesto de mi madre de agregar más comida a mi plato. Mientras continuábamos comiendo, compartí historias de mis viajes a diferentes tierras, contando mis aventuras, las personas que conocí y los desafíos que enfrenté. Omití algunos detalles, especialmente la parte sobre el viaje por mar, ya que algunas cosas es mejor mantenerlas en secreto. Al escuchar mis cuentos, mi familia y Marilyn parecían fascinados. Hicieron preguntas y se rieron de algunos de los incidentes más divertidos que encontré durante mi viaje. Fue reconfortante verlos comprometidos e interesados en mis experiencias. ¿También viajaste al reino de Reva, Ru? ¿No son las bestias tan favorables hacia los humanos? Preguntó mamá, su curiosidad evidente. No, no son tan malos, es solo que tenemos que tener cuidado de no desencadenar su ira, le expliqué, recordando mi tiempo en el reino Reva y cómo navegué mis interacciones con las bestias. Marilyn se rió de mi respuesta y compartió una mirada de complicidad con mi madre. Parecían comunicarse sin palabras, entendiendo los pensamientos no expresados del otro. Mientras tanto, mi padre seguía absorto en su comida, disfrutando del banquete igual que yo. «¿Ya has crecido, Madre comentó con un toque de nostalgia y orgullo en su voz. Sonreí ante sus palabras. Sí, he aprendido mucho durante mis viajes. Ha sido todo un viaje de crecimiento y descubrimiento. Ahora cuéntale sobre los 2 grupos de bandidos que mataste sin piedad antes de venir aquí. Blas dijo con entusiasmo desde debajo de la mesa. Ruido sordo. Ñaa. Le di una patada en el estómago y lo expulsaron de allí. Tengo mucho trabajo mañana. Capítulo 137. He sido lo suficientemente bueno. Yugemem. Sentí algo tirando de mi cabello cuando abrí los ojos mareadamente y vi a Blas tratando de despertarme. Levántate y brilla, princesa, me saludó con un brillo travieso en sus ojos mientras yo luchaba por levantarme. Bostezo. ¿Qué hora es? Pregunté, mi voz aturdida por apenas despertarme. Las 6 de la mañana, respondió Blas, su entusiasmo era evidente en su voz mientras saltaba al suelo, listo para el día. Está bien, dejé la comodidad de la cama, sintiendo el fresco. Piso de madera bajo mis pies mientras me preparaba inmediatamente para salir de la habitación. Recogiendo a Blas conmigo, bajé las escaleras, los escalones de madera crujían ligeramente con cada paso. La casa todavía estaba en silencio y solo podía suponer que todos seguían durmiendo. Anoche habíamos hablado hasta altas horas de la noche y yo había compartido con ellos mis falsas aventuras hechas por mí mismo. Las historias eran mentiras elaboradas, pero tuve que ocultar lo que había estado haciendo después de salir de casa. Mis verdaderas aventuras eran demasiado peligrosas para compartirlas. No olvides que me pateaste, me recordó Blas, todavía con un toque de alegría en su tono. Tú lo planeaste, suspiré, una sonrisa tirando de las comisuras de mis labios cuando recordé que anoche no había podido ver el inteligente plan de Blas. Cuando mencionó el grupo de bandidos que maté para desahogarme y probar la visión elemental, inconscientemente lo pateé debajo de la mesa, llamando la atención de todos hacia mí. En un intento por salvar las apariencias, tuve que decir que Blas me estaba mordiendo el dedo del pie debajo de la mesa. Pero entonces me di cuenta del verdadero motivo detrás de su repentino comentario. Había aprovechado esa oportunidad para saltar al regazo de Marilyn y acariciarla con sus ojos brillantes, logrando que ella lo acariciara. Bueno, fue un éxito, ¿no? Jeje, se rió Blas con aire de suficiencia, claramente orgulloso de su pequeño plan. Como sea, respondí, tratando de ocultar mi diversión. No estaba de humor para bromas juguetonas. Tenía una tarea seria por delante. Salí de la casa, el aire fresco de la mañana golpeó mi cara mientras cerraba la puerta detrás de mí. Mi siguiente destino fue el gremio de Masia. Había alguien a quien necesitaba conocer y no podía esperar más. No estés tan lleno de suspenso, es solo el viejo Cla, dijo Blas mientras subía a mi hombro, sintiendo mi seriedad. Los 2 soles en el horizonte apenas comenzaban a salir, proyectando un resplandor dorado sobre todo. Me tomó unos minutos encontrarme frente a un edificio familiar en el centro de la ciudad. No parece diferente, reflexioné, maravillándome de los cambios en el edificio del gremio. Había sido objeto de importantes renovaciones, con reparaciones y una estructura ampliada, manteniendo al mismo tiempo su ambiente medieval con entramado de madera. ¿Quitaron las estatuas, Observé mientras daba un paso adelante y entraba al edificio. La estatua de Gárgola, una vez adornada, y otras ya no estaban en la parte superior, dando paso al nuevo piso superior. Parecía que el gremio se había convertido en la estructura más grande de todo Sepra. En el interior, el gremio todavía mantenía su atmósfera cálida y familiar, a pesar de los cambios. Había más aventureros dando vueltas y el tablero de misiones parecía estar repleto de nuevas oportunidades.
Joder, me quitaron la cena, murmuré al darme cuenta de que no había comida disponible. No había desayunado antes de irme, pensando que podría tomar algo aquí. ¿Cómo puedo ayudarte? Una chica de pelo negro se acercó a mí desde la izquierda y se presentó como Astrid. Me gustaría conocer al viejo Cla. ¿Está disponible? Pregunté cortésmente, mirando su placa para confirmar su identidad. Mientras miraba a mi alrededor, noté que habían contratado personal nuevo. Varios empleados vestían uniformes parecidos a los de mayordomo, aunque los uniformes de las mujeres tenían algunas diferencias claras. El gremio parecía estar lleno de actividad y expansión. La chica se quedó congelada en su lugar, su rostro se puso ligeramente rojo, antes de pellizcarse y tartamudear, lo siento mucho, pero no puedes conocerlo. ¿Por qué? Pregunté, mirando hacia el mostrador habitual donde normalmente estaría el viejo Cla, pero para mi consternación, no estaba allí. Está ocupado en este momento. Nuestro maestro del gremio está de viaje, por lo que tuvo que tomar su lugar en su lugar, y actualmente está abrumado por la carga de trabajo. No puedo concertar una reunión con él, explicó Astrid, tocándola nerviosamente. Pies en el suelo. Vete a morir, intervino de repente la voz de Blas, dirigida únicamente a mí. Sabía exactamente por qué, simplemente estaba celoso porque ahora es un gato feo. Bueno, ¿hay alguna manera de dejarle un mensaje? Pregunté, tratando de pensar en una alternativa para reunirme con el viejo Cla. Astrid pareció considerarlo por un momento antes de asentir, sí, puedes dejarme un mensaje y me aseguraré de que lo reciba cuando esté libre. Muy bien, dile que Ren regresó a Cepra y quiere verlo cuando esté disponible, dije, esperando que el viejo Cla recibiera mi mensaje pronto. Te lo transmitiré, Ren, dijo Astrid con una sonrisa, pareciendo aliviada de poder al menos hacer eso. Gracias, respondí, dándome la vuelta para irme antes. Ren. La escuché chillar y la vi señalándome con una mano temblorosa, llamando la atención hacia nosotros. Creo que deberías echar un vistazo a... Miré a Astrid y me di cuenta de lo que estaba tratando de decir. Eres famoso, comentó Blas. Sí, dije con una sonrisa. Solo espera aquí. Traeré a Cla, no te vayas. Astrid intentó girar inmediatamente. Detente, dije suavemente, agarrando su muñeca para detener su movimiento y acortando la distancia entre nosotros. Inclinándome un poco, continué, ¿por qué usted, señorita Astrid, no me lleva con él? Preferiría eso, y él también lo haría, ya que... Solté su mano y di un paso atrás, diciendo, está ocupado, ¿verdad? Silencio. El silencio envolvió la atmósfera mientras Astrid me miraba fijamente, o más exactamente, a su mano. ¡Guau! Está asustada ahora. Deberías dejar de usar esas tácticas de abusador tuyo. Blas comenzó a despotricar sobre la misma mierda de siempre. Suspiro. No te preocupes, no hice nada malo. Solo espera y mira. ¿Por qué no? Seguramente, por favor síganme, animó Astrid de inmediato, claramente aliviada, mientras se apresuraba a llevarme hacia el viejo Cla. Senpad, dijo Blas, con los ojos entrecerrados, y dio en el clavo. Seguí a Astrid mientras ella me conducía a la oficina del maestro del gremio en el segundo piso. Llamó a la puerta y esperó una respuesta, su nerviosismo era evidente en la forma en que jugueteaba con algunos mechones de cabello, metiéndolos detrás de su oreja. Yugemem. He oído hablar de ti por Cla, así que sabía tu nombre. Astrid se giró hacia mí, con las mejillas ligeramente sonrojadas por la vergüenza. ¿Lo hiciste? Fingí sorpresa, alcé una ceja divertido y continué, bueno, me siento halagada de ser recordada por una belleza como usted, señorita Astrid. ¿Está bien que la llame por su nombre? Si no, entonces lo haré. Perdón por ser tan casual allí también. Comencé a hablar como si estuviera realmente nervioso, observándola de cerca para evaluar su reacción. No. Estuvo bien. Si sus palabras de acuerdo quedaron colgando cuando la puerta se abrió. ¿Qué pasó, Astrid? Un viejo elfo con gafas salió de la habitación con una expresión severa y una curiosidad evidente en sus ojos. Hola, viejo Cla, intervine con un tono juguetón, viéndolo tan relajado. ¿Es ese, el señor Ren? Levantó las cejas, intentando arreglar sus gafas como para tener una mirada más clara. De hecho. ¿Puedo hablar contigo? Tengo algo urgente que discutir, y creo que tú también lo sabrás, dije, consciente de que Albert probablemente le informó a Cla sobre mi reunión con él a través de una carta de Maná o algún otro medio. Método de comunicación. Cla no dijo nada, pero sus ojos me escudriñaron de arriba a abajo. Luego, se volvió hacia Astrid y le instruyó con un tono serio, Astrid, baja y diles a todos que no me molesten, incluso si hay algo importante para el próximo. Me miró.
2 horas deberían ser suficientes, interrumpí felizmente, y Cla asintió con la cabeza, despidiendo a Astrid de allí. La chica siguió mirando hacia atrás mientras se iba, aparentemente curiosa sobre el motivo de mi visita. Grifo. Blas saltó de mi hombro, sorprendiendo a Cla, y se fue para hacer su parte del plan como habíamos acordado. Entramos a la oficina y la puerta se cerró detrás de nosotros. No se intercambiaron palabras, ya que ambos sabíamos por qué estaba allí y que quería discutir. Tomando asiento en la silla del maestro del gremio frente a mí, Cla preguntó, entonces, ¿qué quieres saber? Parece que Albert no siguió mi consejo de mantenerse alejado de ti por un tiempo. Cuestionó por el bien de las formalidades y del tema en cuestión. Fijando el pisapapeles en la parte superior de la mesa, miré alrededor de la habitación y respondí, todo. Me levanté temprano. No luché para llegar a la oficina. Tuve la paciencia suficiente para coquetear con una pésima recepcionista. Creo que he sido un buen tipo durante mucho tiempo, así que no debería ser recompensado por soportar los dolores de cabeza causados por este par de Guildmaster y recepcionista. N/A, lo sabía. Este mofo estaba siendo sospechoso. ¿Cómo estaba tan tranquilo? Lo sabía. Capítulo 138 Charla del gremio. Todo, Cla me miró, entrecerrando ligeramente los ojos, y yo apreté más el pisapapeles, sintiendo el peso del momento. Nuestras miradas se cruzaron y pude sentir cierta tensión en el aire, como si palabras no dichas colgaran en el espacio entre nosotros. No estoy de humor para jugar secretos, declaré con firmeza, decidiendo cortar la ambigüedad, así que deberías decírmelo si quieres que lo haga. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. ¿Si yo quiero? Cla se reclinó un poco en su silla, tratando de leer mi expresión, pero mantuve mi cara de póker intacta, sin revelar mis verdaderas intenciones. Si quieres que ayude a Albert, dije sin rodeos, sé que tú fuiste quien puso mi nombre en esa lista suya, y cuando hablé con él, puedo decir que sé un poco sobre ese proyecto. De él también. Sabía que esto podría ser un tiro en la oscuridad, pero valía la pena intentarlo. La forma en que reaccionó Albert cuando me enteré de su plan de asumir el puesto más alto del gremio en Grav Kingdom sugirió que quería mantenerlo en secreto. Cla se quedó en silencio por un momento, su expresión ilegible. Luego, mostró una pequeña sonrisa, pero sus ojos tenían una pizca de cautela. Pregunta lo que quieras, pero solo te responderé si creo que está bien contártelo. ¿Cuál es el nombre completo de Albert? ¿De dónde viene? Pregunté con voz firme mientras profundizaba en lo básico, tratando de armar el rompecabezas. No creo que te guste mi respuesta, suspiró Cla, y supe lo que iba a decir, no sé su apellido ni dónde. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Cuándo vino a Cepra? ¿Cuánto pagó por este gremio? ¿Y fue esta la primera propiedad que compró al comienzo de su proyecto? No quería perder el tiempo en las cosas que él no sabía, sino que me concentraba en los aspectos que sí conocía. Ni siquiera escucharás todo, reflexionó Cla, tratando de evaluar mis intenciones, exactamente el día 13 de Luminos, si no recuerdo mal, y para el pago, lo hizo en 15 monedas de platino, no. En cuanto a la última parte, acerca de que esta es la primera propiedad. No sé si ese es el caso, pero es probable. ¿Qué tipo de monedas? Pregunté, decidiendo profundizar más, mientras me levantaba y caminaba hacia la estantería en la esquina de la habitación. Cla me siguió con la mirada, curioso por mi pregunta. Le acabo de decir que eran monedas de platino, no entiendo su pregunta, Sorren. Cla parecía totalmente ajeno a mi pregunta. Acuñación. Estoy preguntando cuándo fueron acuñados, le expliqué, enfocándome en los detalles más finos que podrían desentrañar la verdad. Como persona responsable en el gremio, es posible que lo sepas ya que es algo que consta en los documentos oficiales. Cuando el pago se realiza con monedas de platino. ¿O eso? Cla exclamó, como si de repente recordara, ¿pero por qué necesitas esa información? Necesito decirte la razón por la cual la información que estás dispuesto a compartir ya es limitada y depende de tu voluntad. No será un comercio justo, ¿verdad? Yo respondí. Eres bastante mordaz, Cla tocó el anillo en su mano y sacó un montón de papeles del compartimento oculto, indicando su anillo espacial. Pude ver que estaba cauteloso pero dispuesto a cooperar. 5 monedas de platino de esta década, de 1730 a 1340, y 10 monedas de UMM. Cla entrecerró los ojos mientras continuaba, tratando de recordar la información. Las 10 son de 1700 a 1710. Bingo. Pensé, sintiendo una sensación de satisfacción de que una pieza del rompecabezas había encajado en su lugar. El reino Grab solo acuña monedas de platino oficiales una vez por década, por lo que estas fechas son bastante importantes ya que dicen mucho sobre la persona que las poseía. Grifo. Y también encontré el libro que buscaba,
estaba en el estante del medio, pero no lo saqué, al menos no por ahora. ¿Has comprado algún terreno en el Imperio Estia o en el Bosque Elysia? Pregunté sinceramente, mi curiosidad crecía. ¿Sabes qué? Creo que pude haber cometido un error, suspiró Cla, con frustración evidente en su voz. Desde el momento en que entraste a la oficina, tu confianza me entusiasmó sobre lo que ibas a hacer. Pero con cada pregunta que estás haciendo, creo que podría haberte sobreestimado. Cla parecía harto de su propia paciencia y me pregunté si me mostraría la salida. Grifo. KRR. ¿Sigues pensando lo mismo? Me giré después de inyectar maná en el lomo del libro que encontré y di un paso hacia un lado, revelando un compartimento oculto detrás de la estantería. ¿Qué? El anciano jadeó de asombro al presenciar el movimiento de la estantería, revelando un pequeño casillero escondido dentro de la pared. La pared detrás de la estantería estaba hecha de una madera diferente, mucho más oscura y llena de grabados que habrían provocado una explosión si hubiera inyectado maná en el libro equivocado. Si no lo sabías antes, entonces te aconsejaré que lo mantengas en secreto para al ver. Puede que haya algo importante allí, dije sarcásticamente. Mi lado juguetón se mostró mientras golpeaba la estantería de nuevo, causando para que vuelva suavemente a su posición original. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Un signo de interrogación visible apareció en su rostro y no pude evitar disfrutar la satisfacción de responder algunas de mis propias preguntas. Creo que deberías echar un vistazo a... Me recosté en mi silla, esperando que Cla respondiera mi pregunta. Dudó por un momento, mirándome como si intentara evaluar mis intenciones. Creo que tú también eres bastante raro, al igual que Albert, por eso yo, comenzó a decir Cla. ¿Recibo una respuesta o no? Lo interrumpí con firmeza, sin dejar que desviara el tema. Sí, sí, suspiró Cla, pareciendo un poco exasperado por mi persistencia. No eres divertido para tu edad. No, no compramos ningún terreno o propiedad en Hastia Empire o Elysia Forest hasta ahora. No lo hago. No sé por qué, pero Albert nunca ha sacado el tema. Una sonrisa plena se dibujó en mi rostro cuando recibí la información que necesitaba. Y por último, ¿cuál es la posición actual del gremio de Masia en el ranking del Reino Grab? Pregunté, cambiando el enfoque a su progreso actual. Los ojos de Cla se movieron hacia un lado por un momento, como si estuviera tratando de recordar la información exacta. Es el puesto 55, dijo, su voz llena de una mezcla de orgullo y sorpresa. Subió 200 rangos en solo unos meses después de que el nuevo Guildmaster asumiera el control. Asentí, notando el sutil brillo en los ojos de Cla cuando mencionó la mejora. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre el escritorio, una señal de su entusiasmo y tal vez nerviosismo en mi presencia. Con esto terminan mis preguntas, declaré, sintiendo una sensación de logro. Si quieres, puedes hacerme preguntas si tienes alguna. Mientras estaba sentado allí, las piezas del rompecabezas se fueron uniendo, y la imagen de Albert y su pasado se volvió un poco más clara, en realidad, mucho más clara. Podía sentir una creciente sensación de determinación dentro de mí. Timbre. Cla tocó el timbre de su escritorio y, a los pocos minutos, la puerta se abrió y Astrid entró en la habitación con una bandeja en la mano y llevando té. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y sus manos temblaban un poco mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Jaja, tómalo, se rió Cla, señalando el té mientras tomaba la taza que Astrid colocó frente a él. Sus movimientos fueron fluidos y confiados, mostrando su experiencia y liderazgo. ¿Por qué no? Yo también me reí entre dientes, siguiendo el juego mientras tomaba la taza de la bandeja y luego la colocaba de nuevo sobre la mesa. No pude evitar notar la mirada curiosa de Astrid hacia mí, como si estuviera tratando de descubrir quién era yo realmente. Silencio. Astrid, creo que eso fue todo. Puedes regresar, dijo Cla, despidiendo a la chica que todavía me miraba mientras abrazaba la bandeja. Sus ojos revoloteaban entre Cla y yo, su nerviosismo era evidente en la forma en que se mordía el labio inferior. Sí, señora Astrid, sería malo si no hubiera nadie responsable en el mostrador. Debería regresar, agregué con una sonrisa tranquilizadora, no queriendo que ella estuviera allí para encuentros incómodos. Astrid dudó por un momento antes de asentir, y con una pequeña sonrisa, salió rápidamente de la habitación. Sus pasos apresurados resonaron en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, la habitación pareció hundirse en un cómodo silencio, solo el suave sonido de Cla bebiendo su té rompía el silencio. El aire estaba cargado de palabras no dichas y tensión, pero sabía que Cla y yo nos entendíamos, incluso sin decir mucho. Los ojos de Cla se llenaron de una mezcla de nostalgia y determinación mientras hablaba sobre su conexión con The Mesha Guild. Su mano se movía con gracia, controlando el pisapapeles mientras flotaba en el aire, simbolizando sus años de experiencia y conocimientos. Todavía no sé qué tiene en mente nuestro Guildmaster o por qué quiere ascender a la Liga de los Mejores del Mundo,
pero sí sé que ese niño tiene un gran objetivo y lo admiro por eso, continuó Cla. Su voz tenía un matiz de admiración y respeto por Albert. Dediqué mi vida a buscar aventuras y explorarlo todo, y un día me uní a este gremio, el gremio de Masia, continuó, con sus palabras cargando el peso de su largo viaje. Este lugar en sí tiene su propia historia y yo me convertí en parte de él. Por eso, este gremio está más cerca de mi corazón, como si fuera mi propio hijo. Soy lo suficientemente egoísta como para querer que crezca mucho más que otros. Sus palabras resonaron en mí y entendí la pasión y el amor que sentía por el gremio. Pude ver que Cla quería asegurarse de que The Measure Guild continuara floreciendo incluso en su ausencia. Es por eso que quiero que asumas la responsabilidad de convertirte en el maestro del gremio de una de las ramas, dijo con firmeza, su mirada se cruzó con la mía. Creo en ti, Ren. Veo tu potencial y sé que puedes aportar grandeza a este gremio. Albert necesita ayuda de personas como tú y, desde mi punto de vista, eres la mejor opción. Ahora no sigas adelante y digas la misma palabra como si estuviera patente en tu nombre, parece que Blas ha regresado cuando su voz entró en mi mente. No, respondí, no creo que ser un Guildmaster sea mi tipo de cosas, pero puede que tenga algo en mente. N/A, ¿cómo encontró la estantería? Capítulo 139 salta esto. Todo, Cla me miró, entrecerrando ligeramente los ojos, y yo apreté más el pisapapeles, sintiendo el peso del momento. Nuestras miradas se cruzaron y pude sentir cierta tensión en el aire, como si palabras no dichas colgaran en el espacio entre nosotros. No estoy de humor para jugar secretos, declaré con firmeza, decidiendo cortar la ambigüedad, así que deberías decírmelo si quieres que lo haga. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. ¿Si yo quiero? Cla se reclinó un poco en su silla, tratando de leer mi expresión, pero mantuve mi cara de póker intacta, sin revelar mis verdaderas intenciones. Si quieres que ayude a Albert, dije sin rodeos, sé que tú fuiste quien puso mi nombre en esa lista suya, y cuando hablé con él, puedo decir que sé un poco sobre ese proyecto. De él también. Sabía que esto podría ser un tiro en la oscuridad, pero valía la pena intentarlo. La forma en que reaccionó Albert cuando me enteré de su plan de asumir el puesto más alto del gremio en Grav Kingdom sugirió que quería mantenerlo en secreto. Cla se quedó en silencio por un momento, su expresión ilegible. Luego, mostró una pequeña sonrisa, pero sus ojos tenían una pizca de cautela. Pregunta lo que quieras, pero solo te responderé si creo que está bien contártelo. ¿Cuál es el nombre completo de Albert? ¿De dónde viene? Pregunté con voz firme mientras profundizaba en lo básico, tratando de armar el rompecabezas. No creo que te guste mi respuesta, suspiró Cla, y supe lo que iba a decir, no sé su apellido ni dónde. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Cuándo vino a Cepra? ¿Cuánto pagó por este gremio? ¿Y fue esta la primera propiedad que compró al comienzo de su proyecto? No quería perder el tiempo en las cosas que él no sabía, sino que me concentraba en los aspectos que sí conocía. Ni siquiera escucharás todo, reflexionó Cla, tratando de evaluar mis intenciones, exactamente el día 13 de Luminos, si no recuerdo mal, y para el pago, lo hizo en 15 monedas de platino, no. En cuanto a la última parte, acerca de que esta es la primera propiedad. No sé si ese es el caso, pero es probable. ¿Qué tipo de monedas? Pregunté, decidiendo profundizar más, mientras me levantaba y caminaba hacia la estantería en la esquina de la habitación. Cla me siguió con la mirada, curioso por mi pregunta. Le acabo de decir que eran monedas de platino, no entiendo su pregunta, Sorren. Cla parecía totalmente ajeno a mi pregunta. Acuñación. Estoy preguntando cuándo fueron acuñados, le expliqué, enfocándome en los detalles más finos que podrían desentrañar la verdad. Como persona responsable en el gremio, es posible que lo sepas ya que es algo que consta en los documentos oficiales. Cuando el pago se realiza con monedas de platino. ¿O eso? Cla exclamó, como si de repente recordara, ¿pero por qué necesitas esa información? Necesito decirte la razón por la cual la información que estás dispuesto a compartir ya es limitada y depende de tu voluntad. No será un comercio justo, ¿verdad? Yo respondí. Eres bastante mordaz, Cla tocó el anillo en su mano y sacó un montón de papeles del compartimento oculto, indicando su anillo espacial. Pude ver que estaba cauteloso pero dispuesto a cooperar. 5 monedas de platino de esta década, de 1730 a 1340, y 10 monedas de UMM. Cla entrecerró los ojos mientras continuaba, tratando de recordar la información. Las 10 son de 1700 a 1710. Bingo. Pensé, sintiendo una sensación de satisfacción de que una pieza del rompecabezas había encajado en su lugar. El reino Grab solo acuña monedas de platino oficiales una vez por década, por lo que estas fechas son bastante importantes ya que dicen mucho sobre la persona que las poseía.
Grifo. Y también encontré el libro que buscaba, estaba en el estante del medio, pero no lo saqué, al menos no por ahora. ¿Has comprado algún terreno en el Imperio Estia o en el Bosque Elysia? Pregunté sinceramente, mi curiosidad crecía. ¿Sabes qué? Creo que pude haber cometido un error, suspiró Cla, con frustración evidente en su voz. Desde el momento en que entraste a la oficina, tu confianza me entusiasmó sobre lo que ibas a hacer. Pero con cada pregunta que estás haciendo, creo que podría haberte sobreestimado. Cla parecía harto de su propia paciencia y me pregunté si me mostraría la salida. Grifo. KRR. ¿Sigues pensando lo mismo? Me giré después de inyectar maná en el lomo del libro que encontré y di un paso hacia un lado, revelando un compartimento oculto detrás de la estantería. ¿Qué? El anciano jadeó de asombro al presenciar el movimiento de la estantería, revelando un pequeño casillero escondido dentro de la pared. La pared detrás de la estantería estaba hecha de una madera diferente, mucho más oscura y llena de grabados que habrían provocado una explosión si hubiera inyectado maná en el libro equivocado. Si no lo sabías antes, entonces te aconsejaré que lo mantengas en secreto para al ver. Puede que haya algo importante allí, dije sarcásticamente. Mi lado juguetón se mostró mientras golpeaba la estantería de nuevo, causando vuelva suavemente a su posición original. Creo que deberías echar un vistazo a... ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Un signo de interrogación visible apareció en su rostro y no pude evitar disfrutar la satisfacción de responder algunas de mis propias preguntas. Me recosté en mi silla, esperando que Cla respondiera mi pregunta. Dudó por un momento, mirándome como si intentara evaluar mis intenciones. Creo que tú también eres bastante raro, al igual que Albert, por eso yo, comenzó a decir Cla. ¿Recibo una respuesta o no? Lo interrumpí con firmeza, sin dejar que desviara el tema. Sí, suspiró Cla, pareciendo un poco exasperado por mi persistencia. No eres divertido para tu edad. No compramos ningún terreno o propiedad en Hastia Empire o Elysia Forest hasta ahora. No lo hago. No sé por qué, pero Albert nunca ha sacado el tema. Una sonrisa plena se dibujó en mi rostro cuando recibí la información que necesitaba. Y por último, ¿cuál es la posición actual del gremio de Masia en el ranking del Reino Grab? Pregunté, cambiando el enfoque a su progreso actual. Los ojos de Cla se movieron hacia un lado por un momento, como si estuviera tratando de recordar la información exacta. Es el puesto 55, dijo, su voz llena de una mezcla de orgullo y sorpresa. Subió 200 rangos en solo unos meses después de que el nuevo Guildmaster asumiera el control. Asentí, notando el sutil brillo en los ojos de Cla cuando mencionó la mejora. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre el escritorio, una señal de su entusiasmo y tal vez nerviosismo en mi presencia. Con esto terminan mis preguntas, declaré, sintiendo una sensación de logro. Si quieres, puedes hacerme preguntas si tienes alguna. Mientras estaba sentado allí, las piezas del rompecabezas se fueron uniendo, y la imagen de Albert y su pasado se volvió un poco más clara, en realidad, mucho más clara. Podía sentir una creciente sensación de determinación dentro de mí. Timbre. Cla tocó el timbre de su escritorio y, a los pocos minutos, la puerta se abrió y Astrid entró en la habitación con una bandeja en la mano y llevando té. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y sus manos temblaban un poco mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Jaja, tómalo, se rió Cla, señalando el té mientras tomaba la taza que Astrid colocó frente a él. Sus movimientos fueron fluidos y confiados, mostrando su experiencia y liderazgo. ¿Por qué no? Yo también me reí entre dientes, siguiendo el juego mientras tomaba la taza de la bandeja y luego la colocaba de nuevo sobre la mesa. No pude evitar notar la mirada curiosa de Astrid hacia mí, como si estuviera tratando de descubrir quién era yo realmente. Silencio. Astrid, creo que eso fue todo. Puedes regresar, dijo Cla, despidiendo a la chica que todavía me miraba mientras abrazaba la bandeja. Sus ojos revoloteaban entre Cla y yo, su nerviosismo era evidente en la forma en que se mordía el labio inferior. Sí, señora Astrid, sería malo si no hubiera nadie responsable en el mostrador. Debería regresar, agregué con una sonrisa tranquilizadora, no queriendo que ella estuviera allí para encuentros incómodos. Astrid dudó por un momento antes de asentir, y con una pequeña sonrisa, salió rápidamente de la habitación. Sus pasos apresurados resonaron en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, la habitación pareció hundirse en un cómodo silencio, solo el suave sonido de Cla bebiendo su té rompía el silencio. El aire estaba cargado de palabras no dichas y tensión, pero sabía que Cla y yo nos entendíamos, incluso sin decir mucho. Los ojos de Cla se llenaron de una mezcla de nostalgia y determinación mientras hablaba sobre su conexión con The Mesha Guild. Su mano se movía con gracia, controlando el pisapapeles mientras flotaba en el aire, simbolizando sus años de experiencia y conocimientos. Todavía no sé qué tiene en mente nuestro Guildmaster o por qué quiere ascender a la Liga de los Mejores del Mundo,
pero sí sé que ese niño tiene un gran objetivo y lo admiro por eso, continuó Cla. Su voz tenía un matiz de admiración y respeto por Albert. Dediqué mi vida a buscar aventuras y explorarlo todo, y un día me uní a este gremio, el gremio de Masia, continuó, con sus palabras cargando el peso de su largo viaje. Este lugar en sí tiene su propia historia y yo me convertí en parte de él. Por eso, este gremio está más cerca de mi corazón, como si fuera mi propio hijo. Soy lo suficientemente egoísta como para querer que crezca mucho más que otros. Sus palabras resonaron en mí y entendí la pasión y el amor que sentía por el gremio.